A veces, las personas que más te hacen daño son las que comparten tu sangre. Maya Chen aprendió esa lección por las malas a los 37 años, sentada en un sillón de cuero que costaba más de 3 meses de su sueldo como profesora, viendo cómo sus hermanos se repartían la herencia de su abuela como buitres picoteando huesos. Pero aquella mañana comenzó de forma diferente. Comenzó con frío. Las ventanas del Honda se habían escarchado durante la noche, convirtiendo el aparcamiento de Walmart en un borrón de luces de sodio y camiones de reparto. Mia se despertó a las 5:30 con el familiar dolor en la zona lumbar, el que le provocaba dormir en el asiento del conductor por 207 anoche consecutiva. 7 meses. Llevaban 7 meses sin hogar, y su cuerpo llevaba la cuenta exacta de cada incómoda hora. Se giró con cuidado y miró el asiento trasero. Lily dormía bajo 3 abrigos de invierno. Su rostro de 9 años estaba tan tranquilo que a Maya se le partía el corazón cada mañana. La niña se había adaptado a esta vida con una resistencia que parecía milagrosa y a la vez incorrecta. Ningún niño debería saber cómo dormir en un coche. Ningún niño debería despertarse y comprobar inmediatamente si alguien se ha dado cuenta de que han pasado la noche allí aparcados. El teléfono de Maya marcaba las 5:32. La tienda abría a las 6:00. Tenían 28 minutos para parecer que acababan de llegar para hacer las compras temprano, no como si hubieran pasado otra noche en el estacionamiento. Buscó su billetera en el portavasos y contó. $2,347. El cálculo era simple y brutal. $12 para la gasolina para ir al trabajo y volver durante 3 días. Eso dejaba $11,47 para comida. Sándwiches de mantequilla de maní otra vez. Quizás manzanas, si estaban en oferta. Su teléfono vibró. Número desconocido. Maya casi lo ignoró. Pero a esa hora, los números desconocidos solían significar malas noticias o cobradores. Y había aprendido que las malas noticias no mejoraban con la espera. La voz al otro lado era profesionalmente amable. El tipo de tono que los abogados practican para dar información que cambiaría vidas. Frederick Patterson, de Patterson & Associates. Su abuela, Rose, había fallecido hacía 3 días. El funeral había sido ayer, y Maya no había podido asistir porque no tenía dinero para la gasolina para ir a Denver desde el suburbio donde daba clases. El testamento se leería el lunes por la mañana a las 10:00. A Mia le temblaba la mano. Bajó el teléfono y apoyó la frente contra el volante, luchando contra el sollozo que amenazaba con escapar. Rose había sido la única miembro de la familia que había llamado después de que David se marchara. La única que había dicho, quizás no sea culpa tuya, cuando el abogado matrimonialista explicó que el sueldo de Maya como profesora no le permitía luchar por la casa. La única que no había dicho, te lo dije, cuando Mia admitió que dormía en su coche y Maya no la había visto en 8 meses porque la gasolina cuesta dinero y el orgullo cuesta más. Lily se movió en el asiento trasero. Su pequeña voz atravesó la oscuridad previa al amanecer con el tipo de conocimiento que los niños en crisis desarrollan demasiado pronto. ¿Es la abuela Rose? Maya se giró, secándose los ojos antes de que su hija pudiera verlos. Pero Lily ya se había incorporado. Ya estaba leyendo el rostro de su madre con esa terrible perspicacia. El funeral fue ayer, cariño. Lo siento. No lo sabía. A Lily le temblaba el mentón, pero apretó los labios. Con 9 años ya practicaba el arte de tragarse el dolor para que su madre no se derrumbara. Maya quería gritarle al universo por enseñarle a su hija esa habilidad. El lunes se leerá el testamento. El abogado dice que la abuela dejó instrucciones, cosas específicas que quería que tuviéramos. La esperanza que brillaba en los ojos de Lily hizo que a Mia se le encogiera el pecho. Sabía lo que pensaba su hija, lo que ella misma pensaba. Quizás lo suficiente para el depósito de un apartamento. Quizás lo suficiente para el primer y último mes de alquiler. Quizás lo suficiente para dejar de dormir en aparcamientos y fingir que era una aventura. Debemos prepararnos para el colegio. A quien madruga, Dios le ayuda, ¿no? Lily asintió y empezó a doblar los abrigos con falta de práctica. Tenían una rutina. Maya acompañaba a Lily al baño de Walmart, donde se lavaban en el lavabo, se cepillaban los dientes, se cambiaban de ropa con la que llevaban en las cajas de plástico del maletero y luego iban a McDonald's a tomar un desayuno del menú de $1, si se lo podían permitir, o las barritas proteicas de la guantera. Si no, hoy era un día de barritas proteicas.
El recuerdo golpeó a Maya sin previo aviso, con tanta fuerza que le robó el aliento. Hace 6 meses, ni siquiera 6 meses. La voz de Marcus al teléfono cuando Mia finalmente se derrumbó y llamó a su hermano para pedirle ayuda. Tú tomaste tus decisiones, Maya. Enseñar arte a adolescentes no paga las facturas. No puedo permitir malas decisiones en la vida. Ella le había pedido $2,000, suficientes para el depósito de un apartamento y el alquiler de un mes, suficientes para darle a Lily un dormitorio y una puerta con cerradura. Marcus tenía un Tesla y un ático en el centro. Victoria conducía un Maserati, pero la petición de ayuda de Mia había sido un mal ejemplo. El gimnasio abría a las 5:30 los días laborables. Maya había mantenido su cuota de $29 por una sola razón, y no era por el fitness. Las duchas eran limpias y privadas, y tenían agua caliente que no se agotaba a los 5 minutos. Llegaron a las 5:45. Maya llevaba una mochila con sus toallas y ropa limpia. Lily llevaba su uniforme escolar cuidadosamente enrollado. La adolescente de la recepción apenas levantó la vista de su teléfono. Maya y Lily se dirigieron directamente al vestuario de mujeres, donde habían perfeccionado el arte de parecer que pertenecían a ese lugar. Duchas rápidas, eficientes. Maya se colocó bajo el chorro y se permitió 30 segundos de algo parecido al lujo, sintiendo cómo el calor penetraba en sus hombros, perpetuamente tensos. Cuando salieron, Lily parecía cualquier otra alumna de cuarto curso que se dirigía a la escuela primaria St. Catherine's. Jersey azul marino, polo blanco, pelo y trenzas pulcras. El uniforme tenía 2 años y le habían hecho 2 arreglos en el dobladillo, pero estaba limpio. Maya se había asegurado de ello. Por mucho que todo lo demás se desmoronara, el uniforme de Lily permanecía impecable. La ropa de Maya era de la sección de rebajas de Target. Tenía 3 años y estaba desgastada en las rodillas, pero era lo suficientemente profesional para dar clase. Había aprendido a atarse bufandas de manera que disimularan el cuello deshilachado de su única blusa en buen estado. La elegancia de la profesora de arte bromeaba consigo misma en tiempos mejores. Ahora solo era una cuestión de supervivencia. Condujeron en silencio hasta St. Catherine's, donde Maya dejó a Lily en el programa de entrada temprana. El abrazo duró 5 segundos más de lo habitual. Lily la apretó con tanta fuerza que Maya lo sintió en las costillas. Te quiero, mamá. Yo te quiero más, cariño. Luego Mia condujo al otro lado de la ciudad hasta Henderson High, donde impartía la asignatura de Introducción al Arte en Estudio a adolescentes que, en su mayoría, se preocupaban más por sus teléfonos que por el dibujo en perspectiva. Aparcó en el estacionamiento de los profesores y caminó bajo el frío de la mañana con sus planes de clase y la muerte de su abuela pesando en su pecho. Los demás profesores en la sala de descanso discutían sus planes para el fin de semana. Mia se sirvió café de la cafetera común y asintió con la cabeza, sin aportar nada. Sarah, de inglés, le preguntó si estaba bien. Parecía cansada. Maya sonrió y culpó a las alergias y se escapó a su aula, donde podía estar sola con sus pensamientos y su dolor y el peso asfixiante de otro día fingiendo que todo iba bien. Sus alumnos entraron a las 7:50. 23 estudiantes de tercer año que iban desde los genuinamente interesados en el arte hasta los profundamente dormidos. Maya comenzó su lección sobre escalas de valores, demostrando técnicas de sombreado mientras su mente divagaba hacia el lunes por la mañana. La voz profesionalmente amable de Frederick Patterson y la esperanza salvaje y desesperada de que tal vez Rose hubiera dejado algo que cambiara sus vidas. El lunes llegó con un frío inusual. Maya había cobrado su cheque quincenal el viernes por la tarde, $2,180 ingresados directamente en su cuenta. Para el lunes por la mañana, 900 se habían ido al trastero donde todas sus pertenencias ocupaban un espacio de 10x10, $420 al seguro del coche, $250 al pago mínimo de las tarjetas de crédito que había agotado durante el divorcio. Eso dejaba $610 para todo el mes. Gasolina, comida, el dinero para el almuerzo de Lily, la factura del teléfono, la cuota del gimnasio y la constante y aterradora certeza de que una sola reparación del coche los arruinaría. Había cogido 120 para este viaje. Gasolina para ir a Denver y volver,
con suficiente sobra para los suministros de acampada que necesitarían si Rose les dejaba realmente la montaña de propiedades que todo el mundo decía que no valía nada. El bufete de abogados ocupaba la 8ª planta de un edificio del centro que resumaba dinero en cada uno de sus accesorios de latón y baldosas de mármol pulido. Maya y Lily subieron en silencio en el ascensor. Ambas vestían sus mejores galas. El único vestido de Maya apropiado para un funeral. El uniforme de Lily, porque era lo más bonito que tenía. La recepcionista las condujo a una sala de conferencias en la que cabría toda la clase de Mia. Las ventanas, que iban del suelo al techo, daban a la ciudad. Una mesa que probablemente costaba más de lo que Mia ganaba en un año. Sillas de cuero que susurraban lujo. Frederick Patterson ya estaba allí, ordenando papeles con la meticulosa precisión de un hombre que había hecho esto tantas veces que ya no le conmovía el dolor que causaba. Levantó la vista cuando Maya entró y algo en sus ojos se suavizó. Señorita Chen, gracias por venir. Por favor, siéntese. Maya y Lily se sentaron a un lado de la enorme mesa. Patterson sirvió agua de una jarra de cristal en vasos que probablemente costaban $50 cada uno. Maya tenía la boca seca como un desierto, pero no se atrevía a beber. Todavía no. No hasta que supiera. ¿Estamos esperando a Marcus y Victoria? Deberían llegar en breve. ¿Les traigo algo? ¿Café? Hay pasteles en la sala de descanso. Estamos bien, gracias. La mano de Lily encontró la de Ma debajo de la mesa y sus pequeños dedos la apretaron con fuerza. Maya le devolvió el apretón e intentó proyectar una confianza que no sentía en absoluto. La puerta se abrió a las 10:05. Marcus llegó primero, con el teléfono pegado a la oreja, sin apenas reconocer la presencia de Maya. Se vistió para la ocasión como se vestía para las reuniones de la junta directiva. Traje de Tom Ford que probablemente costaba $3,000. Apple Watch Ultra reflejando la luz. El pelo perfectamente peinado, de esa forma que requiere un plan de mantenimiento mensual de $200. Terminó su llamada y se dejó caer en una silla frente a Maya sin saludarla. Solo le echó un vistazo rápido y volvió a su teléfono. Maya pudo ver la aplicación de Tesla abierta. Estaba comprobando algo sobre su coche desde 8 pisos más arriba, mientras el testamento de su abuela esperaba a ser leído. Victoria entró a las 10:10, trayendo consigo el aroma de un perfume caro y la energía de alguien que se mide por cuartos de hora. Llevaba las llaves de un Maserati en la mano y un maletín de Hermès que Maya reconoció de un artículo de revista sobre Victoria como socia de Crawford & Associates. Había llevado un reloj Cartier al funeral de su abuela. Maya lo recordaba porque lo había mirado fijamente durante la breve llamada telefónica en la que Victoria le había mencionado el servicio, pero sin invitar a Mia a asistir. Los ojos de Victoria recorrieron a Maya y Lily con una evaluación que duró aproximadamente un segundo. Vestido barato, zapatos gastados, los inconfundibles signos de la lucha. Algo brilló en su expresión, que podría haber sido lástima o satisfacción. En cualquier caso, a Maya se le puso la piel de gallina. ¿Empezamos? La voz de Patterson transmitía la suave firmeza de un hombre que intenta mantener la profesionalidad. Marcus dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa. Victoria abrió una libreta de cuero y hizo clic con un bolígrafo que probablemente costaba más que el presupuesto de Maya para la compra. Ambos miraron a Patterson con la atención concentrada de quienes esperan saber cuánto más ricos están a punto de hacerse. Patterson carraspeó y comenzó a leer con un tono legal y monótono que hacía que incluso la muerte sonara como una negociación contractual. Rose Elizabeth Chen, en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, había redactado su testamento el 3 de marzo del año anterior. Había pequeños legados a varias organizaciones benéficas, 15,000 a la Denver Art Initiative, 5,000 a la Biblioteca Pública de Copperfield y otros 10,000 repartidos entre el Banco de Alimentos Local y el Refugio para Mujeres. Marcus se movió con impaciencia. Victoria tomó nota. Maya sintió que Lily se apretaba más contra ella. A mi nieto, Marcus Chen, le dejo la propiedad situada en el 2847 de Cherry Hills Drive, incluyendo todas las estructuras, el mobiliario y el jardín. Marcus asintió. Maya conocía esa dirección, Lakefront House, que probablemente valía 1.4 millones al precio actual del mercado. La expresión de Marcus no cambió. Se lo esperaba. A mi nieta,
Victoria Chen Morrison, le dejo mi colección completa de piezas antiguas de jade, valoradas por un tasador profesional en $950,000, así como mi colección de joyas vintage, valorada en $180,000. Victoria tomó otra nota. Eficiente, fría, como si estuviera haciendo cuentas en un negocio, no recibiendo la herencia de su abuela. Patterson hizo una pausa. Sus ojos se posaron en más con algo que parecía una disculpa. A mi nieta, Maya Chen, le dejo la suma de $5 en efectivo en la casa de montaña original, situada en Copper Ridge, Colorado. Las coordenadas GPS y la escritura de la propiedad se proporcionarán por separado. El silencio que siguió tenía peso y forma. Presionaba la habitación como si fuera algo físico. Maya lo sintió en el pecho, en la garganta, en el repentino calor que le subía a la cara. Entonces Marcus se rió. No fue una risita ni una expresión silenciosa de incredulidad. Fue una risa genuina y sonora que resonó en las paredes de la sala de conferencias y pareció no tener fin. Inclinó la cabeza hacia atrás. Le temblaban los hombros. El sonido de su risa hizo que la visión de Mia se redujera a 2 puntos. $5. Marcus apenas podía articular las palabras. ¿$5? ¿Eso es todo? Victoria no se reía, pero sus labios se habían curvado en algo que no era exactamente una sonrisa. Más bien parecía satisfacción por haber tenido razón en algo. La vieja cabaña de la montaña. Padre, ese lugar lleva 40 años desocupado. Probablemente la estructura ya esté en ruinas. Marcus seguía riéndose, secándose los ojos. Maya, lo siento, pero esto es casi gracioso. $5. Yo gasto más que eso en café. La voz de Victoria cortó con precisión quirúrgica, aunque quizás proporcional a las contribuciones de la vida. Marcus construyó una empresa tecnológica de $50 millones. Yo me convertí en socia de Crawford. Tú dibujas con adolescentes por $37,000 al año. Las palabras aterrizaron como golpes físicos. Maya apretó las manos bajo la mesa, pero mantuvo la cara inmóvil. 7 meses durmiendo en un coche le habían enseñado a recibir golpes sin pestañear. ¿Cómo dejar que la crueldad la inundara sin darle la satisfacción de una reacción? La mano de Lily apretó con más fuerza. Maya le devolvió el apretón. Estamos bien, decía la presión. Hemos sobrevivido a cosas peores que esto. Patterson carraspeó. La señora Chen dejó instrucciones específicas sobre la propiedad de la montaña. Pidió que Maya visitara el lugar personalmente antes de tomar cualquier decisión sobre su disposición. Disposición significa deshacerse de ella, dijo Victoria. Por si no estás familiarizado con la terminología legal. Marcus se recostó en su silla, todavía sonriendo. ¿Qué hay que decidir? El lugar no tiene ningún valor. Ni siquiera vale los impuestos sobre la propiedad. Tendrías que pagar para mantenerlo. En realidad, los impuestos sobre la propiedad están al día y pagados hasta finales de año. La voz de Patterson tenía un tono firme. Y no hay cargas ni gravámenes. Las 40 acres son totalmente suyas, señorita Chen. 40 acres de rocas en una cabaña en ruinas, dijo Marcus. Felicidades, hermanita. Eres oficialmente una propietaria de barrios marginales. Victoria recogió sus papeles con movimientos eficientes. Cuando estés lista para deshacerte de ella, Marcus conoce a contratistas que pueden encargarse de la demolición y la venta del terreno. Considéralo un favor familiar. Ella se levantó y Marcus la siguió. Ambos se preparaban para marcharse y volver a sus importantes vidas. Sus coches caros y la cómoda certeza de que habían conseguido lo que se merecían. Lo que habían ganado construyendo imperios, haciéndose socios y no perdiendo el tiempo enseñando arte a adolescentes desagradecidos. En la puerta, Marcus se detuvo y se volvió. Su sonrisa se había desvanecido en algo que podría haber sido preocupación genuina si Mia no lo hubiera conocido mejor. En serio, Maya, llámame cuando estés lista para deshacerte de ello. Me aseguraré de que obtengas al menos lo suficiente para cubrir las molestias. Entonces se marcharon. La puerta se cerró con un suave clic que sonó como la tapa de un ataúd. Maya se quedó sentada en el repentino silencio, mirando sus manos cruzadas sobre la mesa, respirando con cuidado a través de la rabia y la humillación y la pequeña y estúpida parte de ella que había esperado algo diferente. Patterson empujó un grueso sobre de Manila por la mesa. Dentro encontrarás la escritura de la propiedad, las coordenadas GPS, las llaves de la estructura y una carta personal de tu abuela. Maya tomó el sobre con los dedos entumecidos. Pesaba más de lo que esperaba. Debo decirte,
continuó Patterson, ahora con voz más suave, que tu abuela hablaba muy bien de ti en nuestras reuniones. Muy bien. Dejaba muy claro que debías recibir la propiedad de la montaña específicamente porque, y cito textualmente, Maya lo entenderá cuando sea el momento adecuado. ¿Qué hay que entender? Las palabras salieron con más dureza de la que Maya pretendía. Es una choza sin valor de la que mis hermanos se ríen con razón. Patterson la observó durante un largo momento. Su abuela era muchas cosas, señorita Chen, pero no era cruel ni tonta. Si le dejó esta propiedad, tenía sus razones. Se levantó y recogió sus papeles. Tómese su tiempo. La habitación es suya todo el tiempo que necesite. Cuando se marchó, Maya finalmente se permitió sentirlo, pero no eran lágrimas. Se le habían acabado en algún momento alrededor del tercer mes de dormir en su coche. Solo un dolor vacío que comenzaba en su pecho y se extendía hasta que todo su cuerpo se sentía vacío. Lily se movió en su asiento. Mamá, lo sé, cariño. El tío Marcus era malo. Lo era. Y la tía Victoria también. Sí, lo era. Lily acercó el sobre de Manila y lo abrió con cuidado. Dentro había un joyero más pequeño, de cuero envejecido con cierres de latón deslustrados. Lo abrió y exclamó, «Mamá, mira, la pulsera de jade de Rose, la que Maya había admirado cada vez que visitaba a su abuela, la que Victoria probablemente había dado por sentado que formaría parte de su colección de jade. Era sencilla y hermosa, con la piedra verde pulida por décadas de uso. Maya la sacó con manos temblorosas. En el interior de la banda, grabado con una delicada caligrafía, se leía A Rose, por cumplir sus promesas, 1967. La abuela lo sabía. Lily dijo que sabía lo que necesitarías. Esa noche, Mia se sentó en el asiento del conductor del Honda, mientras Lily dormía en la parte de atrás, y finalmente abrió la carta que Patterson había mencionado. La letra de Rose cubría 3 páginas con la caligrafía cuidadosa de alguien que se había tomado su tiempo, que sabía que esas palabras tenían que perdurar. Mi querida Maya, comenzaba. Se rieron, ¿verdad? Mia se llevó la mano a la boca y siguió leyendo. Marcus y Victoria sabía que lo harían. Por eso confío en ti, no en ellos. La propiedad de la montaña no es lo que parece. Tu tatarabuela, Sarah Blackfeather, construyó esa granja en 1867. Era mitad china, mitad ute, rechazada por ambos mundos. Pero sobrevivió, prosperó y escondió algo allí, algo que he protegido durante 45 años, esperando a la persona adecuada. No a la persona más rica, ni a la más exitosa, a la persona adecuada. A ti, Maya. La vida te ha puesto a prueba de formas que ellos nunca han experimentado. Sin hogar, divorciada, arruinada. Pero sigues protegiendo la alegría de Lily. Sigues enseñando belleza a adolescentes desagradecidos. Sigues creyendo en la bondad. Eso es raro. Eso es fuerte. Ve a la cabaña. Esquina noreste. Tarima suelta. Busca la trampilla. La combinación es 1867, el año en que Sarah construyó su casa. Lo que hay debajo lo cambiará todo. Pero Maya, escucha. Cómo lo uses definirá quién eres. No es solo dinero. Es una promesa de 150 años que hizo Sarah. Yo la he cumplido. Ahora te la paso a ti. Confía en ti misma. Has sobrevivido a la indigencia con dignidad. Puedes manejar esto. Te quiero. Siempre he estado muy orgullosa de ti. En el fondo del sobre, envuelto en papel de seda, había un reloj de bolsillo, de oro, pesado, ornamentado. Maya le dio la vuelta y encontró una inscripción dedicada a Sarah. El tiempo revela todas las verdades. 1867. El reloj aún funcionaba, con un ritmo perfecto, marcando el tiempo después de más de un siglo y medio. Maya se lo llevó a la oreja y escuchó su latido constante. Y por primera vez en meses, se permitió imaginar que quizá mañana sería diferente a hoy. El viernes por la tarde, Maya ingresó su nómina y vio cómo el dinero se esfumaba en obligaciones antes incluso de que lo sintiera real. 900 para el trastero, 420 para el seguro, 250 para las tarjetas de crédito. Los 610 restantes tenían que durar 30 días. Se permitió gastar 120 en este viaje. Gasolina, comida, suministros básicos para acampar. Si realmente había una trampilla bajo el suelo de la cabaña, necesitarían equipo para explorarla. De nuevo Walmart,
pero esta vez recorriendo los pasillos como una clienta más, en lugar de como alguien que duerme en el aparcamiento. Dos linternas de alta potencia, una cuerda de escalada con una resistencia de 500 libras, pilas, botiquín de primeros auxilios, cerillas, mantas de emergencia, comida que no se estropeara, mantequilla de cacahuete, pan, manzanas, barritas de cereales, agua embotellada. El total ascendía a $99.34. Maya miró el recibo y hizo el cálculo mental. Quedaban $510 para 28 días, $1,821 al día para todo lo demás. Lily observó a su madre calcular y no hizo la pregunta que ambas sabían que flotaba en el aire. ¿Qué pasaría si no hubiera nada debajo de la cabaña? ¿Qué pasaría si la abuela Rose se hubiera confundido al final y no hubiera ninguna trampilla, ningún tesoro escondido, solo 40 acres de montaña en Colorado y una estructura tan deteriorada que no valía ni $5 y mucho menos 5 millones? Cargaron los suministros en el maletero del Honda, apilándolos entre las cajas de plástico que contenían toda su vida. La ropa de Lily, la ropa de Maya, libros, materiales de arte, las pocas fotos que Maya había cogido cuando David cambió las cerraduras. Todo lo que importaba se reducía a lo que cabía en un SUV de 15 años. El viaje duró 3 horas a través del frío de finales de febrero. Dejaron atrás la expansión de Denver y subieron a las montañas, que aún conservaban nieve en los lugares sombreados. La calefacción del Honda funcionaba de forma intermitente, expulsando aire caliente durante 10 minutos y luego dejándose de funcionar por completo. Maya envolvió a Lily en 2 abrigos y siguió conduciendo. Lily hizo los deberes a la luz de la lámpara del techo, practicando divisiones largas en un cuaderno que sostenía sobre sus rodillas. Preguntó sobre verbos irregulares y capitales de estado, y si las mariposas podían volar bajo la lluvia. Preguntas normales que una niña de 9 años debería hacerle a su madre en un viaje por carretera, no las preguntas que Maya escuchaba en el fondo. ¿Tendremos un lugar donde vivir después de esto? ¿Las cosas mejorarán? ¿Vamos a estar bien? La luz de avería del motor del Honda se encendió en algún lugar más allá de la ciudad de Fairplay. Maya vio cómo brillaba en naranja en el salpicadero y la añadió a la lista de cosas que no podía permitirse arreglar. El coche avanzaba con dificultad por las pendientes empinadas, con el motor protestando con un chirrido. Maya pisó el acelerador y rezó a un Dios en el que ya no estaba segura de creer. Solo llévanos allí. Aguanta hasta que veamos lo que nos espera. Hablaron para llenar el silencio y el miedo. Lily preguntó por qué al tío Marcus no les quería. Maya intentó explicarle que no se trataba de que no les quisiera. Se trataba de valores diferentes, de medidas diferentes del éxito. Las personas que medían el valor en dólares no podían entender a las personas que lo medían en momentos y conexiones. Y la capacidad de ver la belleza en los dibujos al carboncillo, hechos por chicos de 15 años que nunca antes habían sostenido un lápiz. Pero él cree que somos pobres. La voz de Lily era débil. Maya apretó las manos sobre el volante. Estamos pasando por un momento difícil. Eso es diferente a ser pobres. Ser pobre es una condición permanente. Esto es temporal. No sabía si lo creía. 7 meses empezaban a parecerle bastante permanentes. ¿Somos pobres, mamá? La pregunta flotaba en el aire frío entre ellas. Maya respiró hondo y eligió la verdad en lugar de la comodidad. Ahora mismo no tenemos casa. Vivimos en nuestro coche. Eso es pobreza según la definición de la mayoría de la gente. Pero cariño, necesito que entiendas algo. Nos tenemos la una a la otra. Tenemos comida todos los días. Vas a un buen colegio. Lo tengo todo. Estamos pasando apuros, pero no somos pobres en lo que realmente importa. Lily se quedó callada durante un largo rato. Además, ahora tenemos la montaña de la abuela. Maya sintió que algo se rompía en su pecho. Sí, tenemos eso. El desvío apareció justo cuando el GPS dejó de funcionar. La señal se perdió en el terreno montañoso. Mia se detuvo y consultó el mapa de papel que había en el sobre de Rose. Un estrecho camino de tierra se desviaba de la carretera principal, marcado por un poste de madera descolorido que habría pasado por alto si no lo hubiera estado buscando. El letrero decía Copper Ridge Trail. Se recomienda tracción en las 4 ruedas. Maya miró su Honda de 2 ruedas con la luz del motor encendida y los neumáticos desgastados y tomó una decisión. Habían llegado hasta allí. El camino de tierra era peor de lo esperado.
profundos surcos excavados por la escorrentía, rocas que arañaban los bajos del coche, ramas que azotaban las ventanillas. El Honda rebotaba y luchaba por avanzar, pero de alguna manera seguía adelante. 15 minutos de traqueteo, subiendo sin cesar, con los árboles apretujándose a ambos lados. Entonces, el camino se abrió a un claro, y Maya pisó el freno con tanta fuerza que Lily se tambaleó hacia adelante contra el cinturón de seguridad. La cabaña se encontraba a unos 15 metros, envuelta en la luz moribunda de la tarde. Era más pequeña de lo que Mia había imaginado, tal vez 20 pies cuadrados, construida con troncos que se habían desgastado hasta adquirir un color gris plateado. El techo se había hundido en el lado izquierdo, faltaban varias tejas, creando huecos como dientes perdidos. El porche delantero se había derrumbado parcialmente. Una esquina tocaba el suelo en un ángulo que sugería que el colapso total de la estructura no estaba lejos, pero fue el entorno lo que le robó el aliento a Maya. La cabaña había sido construida directamente contra un acantilado, una pared de granito que se elevaba 30 metros en vertical, creando una barrera natural que hacía que la propiedad se sintiera protegida y atrapada a la vez. Los pinos rodeaban el claro, con sus ramas cargadas de nieve vieja. En la luz que se desvanecía, las sombras se deslizaban entre los troncos como agua oscura. «Es como la casa de una bruja», susurró Lily. Luego, tras una pausa, añadió, «pero una bruja buena, como la abuela». Maya aparcó a 6 metros de la cabaña y apagó el motor. El silencio repentino era profundo. No se oía el ruido del tráfico, ni el bullicio de la ciudad, solo el viento entre las ramas de los pinos y el sonido del motor del Honda enfriándose. Se quedaron sentadas sin moverse, mirando la estructura que representaba, o bien su salvación, o bien la confirmación definitiva de que estaban solas en el mundo, sin nada y sin nadie que las viera. El teléfono de Maya vibró. Una barra de señal parpadeaba intermitentemente. Un mensaje de Marcus. Demanda presentada. Audiencia el lunes a las 9, 0:12 AM. Espero que estés preparada. Se quedó mirando las palabras hasta que dejaron de tener sentido. Luego dio la vuelta al teléfono y miró a su hija. Esta noche dormiremos en el coche. Por la mañana veremos qué hay dentro. Lily asintió y comenzó la familiar rutina de colocar los abrigos a modo de manta. Maya reclinó su asiento y miró a través del parabrisas la silueta oscura de la cabaña contra el acantilado aún más oscuro. En algún lugar de Denver, Marcus probablemente estaba en su ático bebiendo whisky caro, confiado en que la audiencia del lunes anularía el loco testamento de Rose y dividiría la propiedad adecuadamente entre las personas que realmente la merecían. Victoria probablemente estaba en su Maserati, conduciendo hacia algún evento, con la propiedad de la montaña ya olvidada por irrelevante. Y Maya estaba allí, en un coche que quizá no arrancaría a la mañana siguiente, con su hija de 9 años y una carta de una abuela fallecida que le había prometido que todo cambiaría. Las ventanas de la cabaña estaban oscuras y vacías. No quedaba cristal, solo agujeros rectangulares que parecían ojos cerrados. La puerta colgaba torcida de sus bisagras, entreabierta, sin revelar nada más que sombras. Maya cerró los ojos e intentó dormir, pero su mente seguía volviendo a las palabras de Rose. Esquina noreste, tabla suelta, trampilla, combinación 1867. Lo que hay debajo lo cambiará todo. La respiración de Lily se hizo más profunda y se quedó dormida. Maya permaneció despierta observando las estrellas que aparecían entre las nubes y escuchando el viento entre los pinos. Y, alrededor de la medianoche, lo oyó. Cristales rompiéndose, o quizá una rama cayendo, o quizá nada en absoluto. Solo el sonido de una vieja estructura que continuaba su lento derrumbe. O quizá alguien más sabía de este lugar. Quizás Rose se lo había contado a alguien antes de morir. Quizás no estaban tan solos aquí como Maya había esperado. Se incorporó lentamente y miró a través del parabrisas hacia la cabaña. Nada se movía. No había luces ni sombras que se movieran donde no debían. Solo una estructura abandonada que se convertía en ruinas. Probablemente no era nada. Maya se recostó, se ajustó el abrigo y se dijo a sí misma que mañana todo sería diferente. Mañana encontrarían lo que Sarah Blackfeather había escondido hacía 158 años. Mañana sus vidas cambiarían. Casi lo creía. La mañana llegó fría y brillante. La escarcha había pintado patrones de helechos en las ventanas del Honda,
convirtiendo el mundo exterior en un borrón cristalino. Maya se despertó y vio a Lily ya sentada, mirando la cabaña a través de la ventana del pasajero con una intensidad que sugería que llevaba un rato observando. ¿Cuánto tiempo llevas despierta? ¿Un rato? ¿Escuchando qué? A ver si hablaba. Maya casi sonrió. Las casas no hablan, cariño. La casa de la abuela sí. Tú lo dijiste. Dijiste que las casas antiguas cuentan historias y sabes cómo escucharlas. El recuerdo afloró sin que ella lo pidiera. Maya, a la edad de Lily, sentada en la cocina de Rose mientras su abuela le explicaba cómo la veta de la madera conservaba el tiempo, cómo las grietas de los cimientos trazaban décadas, cómo cada casa susurraba su historia a quienes tenían la paciencia suficiente para escucharla. Marcus lo había calificado de tontería hippie. Victoria había puesto los ojos en blanco, pero Maya había escuchado y aprendido, y había aplicado esa lección a su enseñanza, a la forma en que ayudaba a los adolescentes a ver que el arte no consistía en hacer cuadros bonitos, sino en prestar atención a lo que el mundo intentaba decir. Vamos a escuchar lo que ésta tiene que decir. Se acercaron a la cabaña con la precaución de quienes han aprendido que las estructuras pueden traicionarte. Maya probó cada tabla del porche antes de apoyar su peso. La madera crujió, pero aguantó. 3 de las tablas estaban blandas por la podredumbre y se flexionaban bajo la presión. Las marcó mentalmente y las pasó por alto, indicándole a Lily que hiciera lo mismo. La puerta requería fuerza. Estaba hinchada por el clima. Rozaba el marco con un sonido similar al de las uñas sobre la madera. Las bisagras chirriaron y entonces entraron. Lo primero que notaron fue el olor. Décadas de polvo tan espeso que cubría la garganta de Maya. Excrementos de ratón en las esquinas. Madera vieja que desprendía un ligero olor a resina. Debajo, algo más. Algo mineral y frío que parecía elevarse de las propias tablas del suelo. Una habitación de 6 metros por 6, quizá menos. Una estufa de hierro fundido se achaparraba en la esquina más alejada, con el óxido carcomiéndola. Una mesa se apoyaba contra la pared, con una pata rota. Las estanterías se alineaban en el lado este, vacías excepto por unas tazas de hojalata que se habían oxidado y habían adquirido un tono verde apagado. Una alcoba se extendía hacia el norte, lo suficientemente grande como para dormir. La luz se filtraba a través de los huecos del techo, creando columnas de polvo iluminado que se movían con su respiración. Todas las superficies estaban cubiertas por una capa gris, intacta excepto por las huellas que dejaban ahora sus pies. Maya pasó el dedo por la superficie de la mesa, dejando un rastro a través de décadas de acumulación. Alguien vivía aquí. Alguien vivió. Lily se movía por el espacio como una detective, examinando todo con mucha atención. Hizo de este su hogar. Se detuvo cerca de la alcoba y se agachó. «Mamá, mira». El polvo contaba su propia historia. Cerca de la puerta, donde el clima había encontrado entrada, la capa era más gruesa, pero en el rincón protegido de la alcoba, la capa era más fina. Y en un punto, no había polvo, solo madera limpia, como si algo hubiera descansado allí recientemente y hubiera sido retirado. Alguien había estado allí. No hacía mucho tiempo. La voz de Lily transmitía certeza. Tal vez la abuela. Maya se arrodilló junto a su hija, estudiando el patrón. Un contorno rectangular en el polvo, de unos 30 centímetros de largo y 15 de ancho. Algo con forma de caja había estado allí, protegido de los elementos hasta que recientemente lo habían retirado. O alguien lo había cogido. Alguien que sabía dónde buscar. Lily abrió mucho los ojos. ¿Alguien más conoce este lugar? Maya no respondió porque no tenía una respuesta que no asustara aún más a su hija. En lugar de eso, se puso de pie y comenzó un examen sistemático. Las paredes eran sólidas. Las vigas estaban viejas, pero no podridas. La estufa era inservible, pero su presencia sugería que la cabaña había sido funcional en algún momento, habitada, calentada contra el frío de la montaña. La alcoba mostraba signos de una construcción cuidadosa. Los troncos encajaban con una precisión que denotaba habilidad. En los estantes, no encontró nada más que esas tazas de hojalata y el cadáver seco de un ratón. La pata rota de la mesa mostraba una rotura limpia, lo suficientemente reciente como para que la madera expuesta no se hubiera desgastado. Maya levantó la mesa y encontró unas iniciales talladas en la parte inferior. SB 867, Sarah Blackfeather, bisabuela,
que había construido este lugar con sus propias manos, China y Utah, y rechazada por ambos mundos. Según la carta de Rose, Maya trazó las letras talladas y sintió que algo se movía en su pecho. Una conexión a través de 5 generaciones, la sangre llamando a la sangre. Lily se había acercado al hueco y ahora estaba muy quieta, con la cabeza inclinada. «Mamá, ven aquí». Ma cruzó la habitación en 3 pasos. Lily estaba mirando fijamente al suelo, a un punto donde su pie había removido el polvo. Esta tabla se movió cuando la pisé. Maya se arrodilló y presionó la mano contra la tabla en cuestión. Se movió. No mucho, pero lo suficiente. Los clavos se habían sacado y sustituido tantas veces que la madera había perdido su agarre. Maya introdujo los dedos en el hueco entre las tablas y tiró. La tabla se levantó fácilmente. Debajo, había más tablas perpendiculares y encajada entre ellas, parcialmente visible, había una lata metálica del tamaño de una caja de zapatos. Maya la sacó con manos firmes de su escondite. La lata era vieja, pero estaba intacta, sellada contra la humedad por una capa de cera que se agrietó cuando Maya abrió la tapa. Dentro, envueltas en papel encerado, había 3 fotografías con una nota manuscrita de Narmo. La primera fotografía mostraba a una mujer de pie delante de esta cabaña. No era joven, tal vez tenía entre 40 y 50 años, con rasgos que la identificaban exactamente como Rose la había descrito. Ojos asiáticos, pómulos nativos, piel que sugería una herencia mixta en una época en la que eso te marcaba como alguien que no pertenecía a ningún lugar. Llevaba ropa de trabajo y se mantenía erguida, con la postura de alguien que había aprendido a reclamar su espacio a pesar de la resistencia del mundo. En la parte posterior, con tinta descolorida, se leía Sarah Blackfeather, 1867. La segunda mostraba a la misma mujer, ahora mayor, tal vez de 60 años. Estaba de pie en el mismo lugar, pero sostenía algo en las manos, algo pequeño y rectangular que la antigüedad de la fotografía había difuminado demasiado como para identificarlo. La tercera fotografía dejó a Mia sin aliento. Una joven Rose, de unos 30 años, de pie en esta cabaña, en esta misma habitación. Sonreía a la cámara con la misma determinación que había mostrado Sarah. En el reverso, Rose Chen, 1974. La nota estaba escrita con la letra de Sarah, y el papel era tan frágil que Maya lo manejó como si fuera una plegaria. Para las hijas de mi sangre que vendrán después, mirad debajo de donde descansa mi cabeza. La montaña cumple sus promesas. Mia lo leyó 2 veces. Lily se inclinó lo suficiente como para que su cabello rozara la mejilla de Mia, estudiando las fotografías con intensa concentración. Se parece a nosotras. Lily tocó la imagen de Sarah con un dedo cuidadoso. Los mismos ojos. Maya también lo vio. La forma del rostro de Lily se reflejaba en los rasgos de Sarah. La mandíbula de Mia se asemejaba a la forma en que Sarah sostenía la cabeza. 5 generaciones de sangre aún perduraban, visibles e innegables debajo de donde descanso mi cabeza. Mia miró hacia el rincón, la zona de descanso, en la esquina noreste. Se movieron juntas, madre e hija, hacia la esquina más alejada del rincón. Maya examinó las tablas del suelo con nueva atención. Una tabla era ligeramente diferente de las demás. Madera más nueva, o al menos colocada más recientemente. Presionó y notó que cedía. Esa. Tiró y la tabla se soltó. Debajo, 2 tablas más. Las quitó y reveló lo que había debajo. Una trampilla de madera de 1 metro cuadrado, encajada tan perfectamente en el subsuelo que había sido invisible hasta que quedó al descubierto. Un tirador de hierro incrustado en la madera y junto a él, integrado en la propia trampilla, una cerradura de combinación. 3 diales giratorios con números del 0 al 9 en cada uno. La voz de Lily apenas se oía. Era poco más que un susurro. La trampilla. Maya sacó la carta de Rose de su bolsillo con manos temblorosas. 1867. El año en que Sarah construyó su casa. Ajustó el primer dial. 1867. Sus dedos encontraron el anillo de hierro y tiraron de él. La cerradura se abrió con un clic que pareció resonar eternamente en la pequeña cabaña. Maya levantó la trampilla lentamente, luchando contra las bisagras que chirriaban tras décadas sin moverse. Un aire fresco subió desde abajo, trayendo consigo el olor de la tierra profunda, los minerales y algo más. Algo que sugería vastos espacios ocultos bajo sus pies. Maya sacó la potente linterna de su mochila
y la apuntó hacia la oscuridad. El haz de luz reveló los peldaños de una escalera de madera que descendían hacia la sombra. Podía ver los primeros 10 o 12, desgastados por las manos que habían subido y bajado durante años. Más allá, la luz no podía penetrar. ¿Qué hay ahí abajo? La voz de Lily transmitía a partes iguales emoción y miedo. No lo sé, pero la abuela lo sabía, y Sara lo sabía antes que ella. ¿Vamos a bajar? Maya miró la escalera en la oscuridad a su hija de 9 años, cuya vida ya le había exigido demasiado valor. Todavía no. Primero, nos aseguraremos de que es seguro y necesitamos más provisiones. El trayecto hasta Copperfield duró 40 minutos por carreteras que pasaban de estar asfaltadas a ser de tierra y apenas visibles, lo que requería una atención constante. La ciudad apareció de repente, enclavada en un valle entre montañas, con un cartel que indicaba que tenía 412 habitantes, una calle principal, una gasolinera que parecía no haber sido renovada desde 1985, un restaurante con 3 camionetas aparcadas fuera y, al final de la calle, un edificio de 2 plantas con un cartel pintado a mano. Ruth's General Store, Easton, 1956. La campana de la puerta sonó cuando Maya entró. El interior olía a café, madera vieja y algo que se estaba horneando en la parte de atrás. Las estanterías estaban repletas de todo tipo de productos, desde conservas hasta aparejos de pesca y lo que parecían ser suministros veterinarios. Un lugar que servía a una comunidad demasiado alejada de la civilización como para permitirse la especialización. La mujer que estaba detrás del mostrador levantó la vista de un crucigrama y observó a Maya con unos ojos que llevaban 7 décadas leyendo a las personas. Tenía el pelo blanco recogido en un moño, el rostro curtido por el sol y el viento de la montaña, y las manos se movían con la eficiencia de alguien que se había pasado toda la vida reponiendo estantes y dando cambio. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito provisiones, linternas, cuerda, equipo de acampada. La mujer salió de detrás del mostrador con una agilidad sorprendente y se dirigió a los estantes traseros. Acampar en las montañas. Se está acabando la temporada. El tiempo puede cambiar rápidamente a esta altura. Solo para un día o 2, nada extenso. La mujer reunió los artículos que Maya le iba indicando. 2 linternas más potentes, pilas, cerillas impermeables, mantas de emergencia, un botiquín de primeros auxilios que parecía excedente militar. Se movía por la tienda como si lo hubiera organizado todo ella misma y supiera exactamente dónde estaba cada cosa. ¿No eres de por aquí? No, pero mi abuela tenía una propiedad cerca. ¿Una propiedad cerca? La expresión de la mujer cambió, su curiosidad se agudizó. ¿Cómo se llamaba su abuela? Rose Chen. Olvidó el crucigrama. La mujer se detuvo y se volvió directamente hacia Maya. Rose Chen, vaya, qué sorpresa. ¿Usted es su nieta? Sí, soy Maya. Esta es mi hija Lily, Ruth Campbell. Yo dirijo este lugar. La mujer le dio un apretón de manos seco y fuerte. Conocí a su abuela hace 40 años, quizá más. He oído que falleció. Siento mucho tu pérdida. Gracias. Ruth cobró los suministros con cierta torpeza, pero su atención se mantuvo fija en el rostro de Mia, leyendo cosas que probablemente se veían más claramente de lo que Mia pretendía. Rose solía venir aquí cada pocos meses, con la regularidad de un reloj. Compraba suministros y se dirigía a su propiedad en la montaña. ¿Sabes qué hacía allí? Ruth se apoyó en el mostrador y estudió a Maya con una intensidad que parecía una evaluación. Nunca le pregunté. Pensé que no era asunto mío, pero te diré lo que noté. Compraba cosas específicas. A veces, equipo de topografía, martillos para rocas, esas linternas pesadas que usan los mineros. Y se quedaba allí sola durante semanas. Maya sintió que su pulso se aceleraba. ¿Alguna vez alguien la acompañaba? No que yo viera. Siempre iba sola. Ruth Pauls tomó entonces una decisión. ¿Sabes que hay una geóloga que vive en la ciudad? Es una profesora jubilada de la Escuela de Minas de Colorado. Eleanor Hayes, en la Casa Azul de Maple, 2 manzanas al norte. Rose solía llevarle muestras de rocas a veces. ¿Por qué me cuentas esto? La sonrisa de Ruth transmitía conocimiento, porque Rose era reservada con respecto a lo que hacía, pero no era reservada con las personas en las que confiaba. Y si estás aquí preguntando por suministros para esa propiedad, probablemente vas a necesitar a alguien que entienda de rocas.
La casa azul de Maple se alzaba detrás de un jardín que parecía un museo geológico. Bussemens, dispuestos en muros bajos etiquetados como formaciones rocosas, creaban bordes. Incluso los peldaños se habían elegido por su contenido fósil. Maya llamó a la puerta y esperó, con Lily a su lado, ambas cubiertas de polvo de la cabaña e inseguras sobre involucrar a alguien más en lo que Rose les había dejado. La mujer que abrió la puerta era alta y ligeramente encorvada, con el pelo blanco revuelto alrededor de un rostro que sugería décadas pasadas al aire libre, estudiando cosas por las que la mayoría de la gente pasaba sin prestar atención. Unas gafas gruesas magnificaban unos ojos azules que se fijaron en Maya con inmediata atención. Sí, doctora Hayes, Ruth Campbell me sugirió que hablara con usted. Soy Maya Chen, la nieta de Rose Chen. El cambio fue inmediato. El Stjanar Hayes se enderezó y las gafas se le deslizaron por la nariz. Chen, la nieta de Rose Chen, pase, por favor. El interior de la casa se había convertido en un espacio de trabajo que haría llorar a cualquier geólogo. Las estanterías cubrían todas las paredes, repletas de especímenes etiquetados. Un enorme escritorio albergaba microscopios y equipos de prueba. Los mapas geológicos cubrían todo el espacio disponible en las paredes. El subsuelo de Colorado estaba representado con todo detalle. Eleanor apartó los papeles de dos sillas e indicó a Maya y Lily que se sentaran. A continuación, abrió un archivador y sacó una carpeta etiquetada con una letra clara. Chen, confidencial. Rose vino a verme hace 15 años, trajo muestras de rocas y me pidió que las analizara discretamente. Eleanor abrió la carpeta, que contenía fotografías e informes mecanografiados. Soy geóloga. Llevo 45 años estudiando los yacimientos minerales de Colorado. Ahora estoy jubilada, pero Rose sabía que no hablaría. ¿Qué encontraste? Eleanor extendió las fotografías sobre el escritorio. Primeros planos de muestras de rocas. La piedra atravesada por vetas brillantes que captaban la luz como estrellas capturadas. Muestras de calidad museística con alambre de plata. La formación es excepcional. La pureza es notable. Observó el rostro de Maya. Una estimación conservadora solo de las muestras que Rose me trajo es de entre 4 y 6 millones. La habitación se inclinó. Maya se agarró a los brazos de la silla e intentó procesar números que no encajaban en ninguna categoría mental que tuviera disponible. Eleanor no había terminado, pero esos son solo muestras. Si hay una beta real de esta calidad, estamos hablando de entre 18 y 25 millones de dólares, quizá más. Lily emitió un sonido, mitad jadeo, mitad gemido. Maya la abrazó y trató de respirar para superar la conmoción. ¿Por qué la abuela no lo explotó? La expresión de Eleanor se suavizó. Dijo que no se trataba del dinero. Mencionó el patrimonio indígena, los lugares sagrados, una promesa que alguien había hecho hacía mucho tiempo. Estaba negociando algún tipo de acuerdo. Dijo que, cuando llegara el momento adecuado, alguien de su familia lo cumpliría. La anciana se inclinó hacia adelante y estudió a Maya con la misma intensidad con la que probablemente estudiaba las formaciones geológicas. Supongo que esa persona eres tú. Aún no lo sé. Ni siquiera sé si lo que me dejó contiene algo de esto. Eleanor se levantó y empezó a recoger el equipo. Me gustaría visitar el lugar, hacer una evaluación adecuada, pero necesito tener algo claro. Tengo 74 años. Tengo más dinero del que necesito y más años a mis espaldas que por delante. No me interesa explotar tu descubrimiento. Miró a Mia a los ojos. Solo quiero ver algo auténticamente bueno una vez más antes de morir. ¿Te parece aceptable? Maya sintió el peso de la decisión sobre ella. Involucrar a otra persona significaba arriesgarse, significaba confiar, significaba exponer lo que hubiera debajo de esa cabaña al conocimiento y al juicio de otra persona. Pero también significaba experiencia, confirmación. Alguien que pudiera decirle si los sueños que Rose había sembrado eran reales o solo las esperanzas confusas de una mujer moribunda que intentaba darle sentido a una herencia sin valor. Sí, gracias. Eleanor asintió y siguió haciendo las maletas. Tu hermano amenaza con impugnar el testamento, mencionó Ruth. Lo presentará el lunes, me escribió. La vista es el día 9. Entonces necesitarás un abogado. Aquí hay un abogado, Samuel Brooks. Se encarga de casos de derechos mineros. Lo llamaré. No tengo dinero para un abogado.
Eleanor tomó su teléfono. Déjame hablar con Sam. Es un buen hombre. Encontrará una solución. Estaban cargando el equipo en la destartalada camioneta de Eleanor cuando Maya oyó el ruido. El motor de un vehículo que se acercaba rápidamente por el camino de tierra. Se dio la vuelta y sintió un nudo en el estómago. El Tesla Model X de Marcus apareció entre los árboles, con la pintura blanca reflejando la luz de la tarde. Se detuvo junto al Honda, con la agresiva confianza de alguien que nunca ha aprendido a dudar de su derecho a ocupar cualquier espacio. La puerta del conductor se abrió y Marcus salió, con el teléfono pegado a la oreja, como siempre. Terminó la llamada y observó a Maya, Lily y Eleanor con la mirada de un director ejecutivo evaluando una división en quiebra. Maya, por fin, no contestas al teléfono. La mentira le salió con facilidad. No hay cobertura en la cabaña. Victoria y yo contratamos a un investigador. Hay un rastreador GPS en tu coche. Nos pareció prudente, dada tu tendencia a tomar malas decisiones. Maya apretó los puños. Me estás rastreando, protegiendo los intereses de la familia. Marcus señaló a un segundo hombre que salía del asiento del copiloto. Llevaba un equipo de cámaras en la mano. Este es Trevor Harris, tasador de propiedades. Documentará el estado de la cabaña para nuestra demanda. No tienes permiso para evaluar nada. Esa propiedad es mía. En realidad, el testamento está en proceso de validación durante 90 días, durante los cuales Victoria y yo tenemos derecho a impugnar cualquier distribución que consideremos injusta o que sea resultado de una capacidad disminuida o una influencia indebida. Trevor ya estaba levantando su cámara, fotografiando el Honda, los suministros, la camioneta de Eleanor. Maya se movió para bloquearlo, pero Marcus se interpuso entre ellos. Esto es allanamiento. Esta es propiedad familiar. Tenemos todo el derecho a documentar su estado y asegurarnos de que se gestiona de forma responsable. Apareció un segundo vehículo. El Maserati de Victoria, absurdamente fuera de lugar en el camino de tierra, se detuvo detrás del Tesla de Marcus. Ella salió con ropa que costaba más de lo que Maya ganaba en un mes, mirando alrededor del pueblo con evidente disgusto. Así que aquí es donde la demencia de Rose la había llevado, a una cabaña en la montaña en medio de la nada. Caminó hacia Maya con la agresividad controlada de una abogada que había ganado demasiadas batallas como para esperar una derrota. Maya, seamos adultas. No tienes hogar. Vives en tu coche con Lily. David está muy preocupado por su bienestar. El mundo se redujo a un punto de enfoque. Maya oyó que su voz salía tranquila a pesar de la rabia que inundaba su sistema. ¿Has estado hablando con mi ex marido sobre mí? Alguien tiene que pensar en lo mejor para Lily. Victoria sacó una carpeta de su maletín. Tenemos documentación, fotografías de ti viviendo en tu vehículo, declaraciones de David sobre la inestabilidad de tu situación. Un juez estaría muy interesado. Marcus se acercó, formando un equipo con una coordinación ensayada. Estamos preparados para solicitar una revisión de la custodia de emergencia. Si no eres razonable con respecto a la propiedad, la amenaza cayó como un golpe físico. Maya sintió a Lily apretarse contra su costado, pequeña y asustada. Rodeó a su hija con el brazo y se obligó a pensar con calma a pesar del pánico. Firma la propiedad. Coge $100,000 en efectivo. Retiraremos todas las reclamaciones de custodia y podrás conseguir un apartamento. Estabilízate. Proporciona a Lily lo que necesita o rechaza la oferta. La voz de Victoria tenía una precisión quirúrgica y te destruirá en los tribunales por la propiedad y por Lily. No puedes permitirte esa lucha, Maya. Nosotros sí. Eleanor dio un paso adelante, interponiéndose entre Maya y sus hermanos. Creo que no nos conocemos. Dr. Eleanor Hayes, geóloga jubilada, extendió la mano con tanta fuerza que Marcus tuvo que estrechársela o cometer una descortesía. He estado asesorando sobre la propiedad en cuestión. Es bastante fascinante desde el punto de vista geológico. Victoria entrecerró los ojos. ¿Asesorando sobre qué base? Sobre la base de que Maya me lo pidió, lo cual tiene todo el derecho a hacer como propietaria legal. El valor de la propiedad está siendo impugnado. Victoria pasó al modo abogada. Cualquier evaluación o consulta realizada antes de la audiencia es prematura y potencialmente fraudulenta. El Eleanor sonrió. No estoy evaluando el valor de venta. Estoy proporcionando un análisis científico de las formaciones geológicas. Es perfectamente legal y no es asunto tuyo. Trevor terminó de hacer fotos y volvió junto a Marcus.
Tengo todo lo que necesito. Marcus se volvió hacia Maya. Los documentos de la demanda el lunes por la mañana a las 9:00. Última oportunidad para evitar que esto se ponga feo. $100,000. Acéptalos y vete. Maya miró a su hermano, a su hermana, a las personas que deberían haber sido su red de seguridad cuando David se marchó. Cuando se acabó el dinero, cuando el coche se convirtió en su hogar, la gente que se había reído de su herencia y ahora estaba desesperada por quitársela. «Salgan de mi propiedad», dijo con voz firme. «Tienen 10 segundos antes de que llame al sheriff. Aquí no hay cobertura». Marcus sonrió con condescendencia. «Entonces supongo que veremos cuánto tiempo quieres quedarte en mi terreno sin permiso». Trevor ya estaba en el Tesla. Marcus mantuvo la mirada fija en Mia durante un largo momento, buscando debilidad, el punto débil que le permitiera presionar más. No lo encontró. Lunes, 9:00 a.m. Espero que hayas hecho arreglos para el cuidado de Lily cuando esto te salga mal. Se marcharon en una caravana de vehículos caros, levantando una nube de polvo que permaneció en el aire mucho después de que el ruido de los motores se desvaneciera. Maya se quedó de pie en el silencio que se instalaba, con los brazos aún alrededor de Lily, tratando de dejar de temblar. Eleyanar le tocó el hombro. «Tienes que encontrar lo que hay debajo de esa cabaña ahora, antes de que vuelvan con una orden judicial». El viaje de vuelta duró 30 minutos. La mente de Maya se aceleró pensando en las implicaciones y posibilidades, y en la fría realidad de que Marcus y Victoria utilizarían a Lily como arma si eso significaba ganar. Harían que su falta de hogar pareciera negligencia. La pintarían como una madre incapaz. Se llevarían a su hija para quedarse con 40 acres de propiedad en la montaña que tal vez no contuvieran nada más valioso que los $5 que Rose había dejado en efectivo. El Eleanor la siguió en su camioneta, con el equipo traqueteando en la caja. Cuando llegaron a la cabaña, la mujer mayor se movió con un propósito que sugería que había estado esperando este momento durante 15 años. «Enséñame». Maya la condujo al interior, hasta la alcoba, hasta la trampilla abierta. Eleyanar se arrodilló en el borde y alumbró con su linterna las profundidades. El haz de luz reveló la escalera que descendía hacia la oscuridad y que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. «Es muy profunda, al menos 9 metros, posiblemente más». Eleyanar miró a Maya. «¿Has bajado?» «Todavía no». Eleyanar se puso de pie y comenzó a sacar el equipo de escalada de su bolsa. «Entonces veamos qué protegía Sarah Blackfeather». Maya aseguró la cuerda alrededor de una viga del techo que parecía lo suficientemente sólida como para soportar el peso. Probó el primer peldaño de la escalera. Aguantó. El segundo, el tercero. Cada paso requería fe en que una escalera de 150 años no se rompería y la haría caer en picado hacia lo que fuera que la esperaba abajo. «Yo iré primero. Tú espera aquí». Lily negó con la cabeza. «Iremos juntas, cariño. Tengo que asegurarme de que es seguro. Iremos juntas». La voz de Lily transmitía la misma determinación que la había ayudado a sobrevivir 7 meses sin hogar. «Somos un equipo, mamá. ¿Recuerdas?» Maya miró a su hija y se vio reflejada en ella. Obstinada, valiente, negándose a quedarse atrás cuando sucedían cosas importantes. Enganchó una linterna al cinturón de Lily y ajustó las correas del arnés de escalada para niños que Eleanor había fabricado. «Prueba lentamente cada peldaño. Si algo te parece raro, volvemos arriba». «De acuerdo». El descenso se hizo eterno. Maya contó los peldaños para mantenerse concentrada. 10, 20, 30. El aire se enfriaba con cada paso y el olor a minerales se intensificaba. El agua goteaba en algún lugar de la oscuridad y cada gota resonaba. En el peldaño 35, sus pies tocaron piedra sólida. Se desenganchó de la cuerda de seguridad y ayudó a Lily a bajar los últimos peldaños. Se quedaron juntas en un espacio que parecía enorme a pesar de la oscuridad que las rodeaba. Maya barrió con su linterna en un lento arco y sintió que se le cortaba la respiración. Estaban en un túnel, excavado a mano en granito, de unos 2 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Las vigas de madera sostenían el techo a intervalos regulares, instaladas con el cuidado de alguien que entendía que las montañas podían matarte si no las respetabas. El suelo estaba desgastado por décadas de tránsito. «Esto no es una cueva natural», dijo la voz de Mia con un eco extraño. «Es una mina», le gritó a Eleyanar. «Estamos en un túnel, parece excavada a mano, muy antigua».
La respuesta del geólogo llegó flotando. Síguelo con cuidado. Busca depósitos de mineral. Cualquier muestra que puedas traer ayudará con la evaluación. Lily caminaba junto a Maya mientras se adentraban en el túnel. 15 metros. 21. El pasadizo discurría en línea recta y luego se abría a una cámara más grande donde el trabajo minero se hacía evidente. Las marcas de los picos dibujaban patrones en las paredes que sugerían una extracción sistemática. Contra una pared había cajas de madera apiladas en filas ordenadas. Maya se acercó a la primera caja y levantó la tapa. Dentro, envueltos en un paño engrasado, había trozos de roca atravesados por vetas que brillaban bajo el haz de la linterna. Aunque no tenía conocimientos de geología, Maya podía ver que eran diferentes de la piedra común. Las vetas tenían estructura, formación cristalina, el tipo de belleza que sugería valor. ¿Es plata? Lily tocó un trozo con cuidado. Es bonito. La segunda caja contenía herramientas de minería, picos, cinceles y martillos, todos forjados a mano, todos mostrando el desgaste de un uso intensivo. El mango de un pico tenía unas iniciales talladas en la madera. S.B. Sarah había estado trabajando en esta mina. ¿Durante cuánto tiempo? La tercera caja era la más pequeña, construida con más cuidado que las otras. En su interior, protegido por varias capas de tela encerada, había un diario encuadernado en cuero. Maya lo sacó con las manos temblorosas, a pesar de sus esfuerzos por controlarse. El cuero se había agrietado con el paso del tiempo, pero permanecía intacto. Abrió la primera página y leyó con la luz de una linterna. Diario de Sarah Blackfeather, marzo de 1867. Las entradas eran detalladas y estaban escritas con una letra cuidadosa que sugería educación. Sarah describía su llegada a Colorado, su reclamación de la tierra, su descubrimiento de la veta de plata. La escritura era objetiva sobre las dificultades y clínica sobre las técnicas mineras. 15 de marzo de 1867. Hoy he reclamado esta tierra. 125 centavos por acre. Pagados en oro, lo extraigo del arroyo. La oficina de reclamaciones no quería tramitarlo. Una mujer mestiza propietaria de una propiedad. Pero la ley es la ley. Esto es mío. Mir Red y Lily se inclinaron hacia adelante, siguiendo la lectura. Ambas viajaban atrás en el tiempo para conocer a la mujer cuya sangre llevaban en sus venas. 3 de abril de 1867. Construí la cabaña con mis propias manos. Los hombres del pueblo vinieron a mirar. Para burlarse de una mujer que hacía un trabajo de hombres, decían, que se burlen. Para el invierno, tendré las paredes. Ellos seguirán borrachos en los salones de Silverton. 18 de mayo de 1867. Hoy encontré el filón. No es oro, es plata. Plata fina, dijo el ensayador. Una formación rara que vale más que el oro para los compradores adecuados. No se lo diré a nadie. Una mujer china hute con una mina de plata. Me matarían por ello. Las entradas continuaron durante el verano. Sarah aprendió a extraerla de forma segura y a procesarla de manera que el descubrimiento permaneciera oculto. Luego, en agosto, el tono cambió. 12 de agosto de 1867. Hoy me reuní con un anciano del pueblo Ute. Se llama Running Wolf. Sabía que yo estaba aquí. Sabía de mi minería. Esperaba ira. En cambio, me mostró amabilidad. Me llevó más adentro de la montaña. Me mostró cámaras sagradas donde su pueblo realizaba ceremonias, lugares donde los jóvenes iban a convertirse en guerreros, donde los antepasados dejaban ofrendas. Me sentía avergonzado, allí de pie con mi pico, con mi codicia. A mamá se le quebró la voz al leer en voz alta la siguiente entrada. Running Wolf no condena mi actividad minera. Dice, la tierra da lo que da, pero me pidió que hiciera una promesa. Si obtengo beneficios de esta plata, protegeré lo que su pueblo dejó, devolverlo algún día. Le di mi palabra. Es lo menos que puedo hacer. El diario continuaba con entradas sobre lo que había aprendido del lobo corredor, sobre encontrar una conexión con alguien que entendía lo que era estar entre dos mundos, sobre esconder los objetos sagrados que le habían mostrado a Sarah, protegiéndolos hasta que llegara el momento adecuado para devolverlos. Al final del diario, metido en un bolsillo de la encuadernación, Maya encontró un mapa dibujado a mano. Mostraba esta cámara marcada como primera cámara, escondite principal. 3 túneles adicionales se ramificaban. El este estaba etiquetado como veta, el oeste como fuente de agua, el norte como lugar sagrado.
Una nota en la parte inferior decía, «El pacto está en el lugar sagrado. Honradlo o lo perderéis todo. Mamá». La voz de Lily era débil. ¿Qué es un pacto? Una promesa seria. Sarah prometió a Running Wolf que protegería las cosas sagradas que su pueblo dejó aquí. Mantuvo esa promesa toda su vida. Y la abuela Rose la mantuvo después de ella. Ahora nos toca a nosotras mantenerla, incluso si eso significa que no conseguiremos la plata. Maya miró a su hija y vio la pregunta detrás de la pregunta. Aunque eso signifique que sigamos sin hogar, aunque eso signifique que perdamos ante Marcus y Victoria, aunque eso signifique que no tengamos nada, la respuesta llegó sin vacilar. Incluso entonces, algunas promesas importan más que el dinero. Desde algún lugar profundo de los túneles llegó un sonido, débil pero claro, como pasos o rocas cayendo, o el asentamiento de vigas antiguas que se tensaban bajo el peso de la montaña. Lily se acercó más. ¿Qué ha sido eso? Probablemente nada. Las mentes viejas hacen ruido al asentarse. Pero la mano de mamá encontró la cuerda y se agarró fuerte, y ambas miraron fijamente a la oscuridad más allá del haz de luz de sus linternas, preguntándose qué más había escondido Sara en la montaña y si realmente estaban solas allí abajo. El teléfono de Maya vibró al encontrar una extraña señal a través de 9 metros de roca. Lo sacó y vio el mensaje de Marcus. Demanda presentada. Audiencia. Lunes, 9:00 Burspini. Se solicita la incautación de la propiedad en espera del resultado. Disfruta del fin de semana. Giró el teléfono boca abajo y miró el diario que tenía en las manos. Miró el mapa que mostraba los pasadizos que aún no habían explorado. Miró a su hija, que se mantenía valiente en la oscuridad de una mina de 150 años de antigüedad. Tenemos que encontrar la cámara sagrada antes del lunes, antes de que puedan detenernos esta noche. No, mañana, con el equipo adecuado y Eleanor para guiarnos. Maya volvió hacia la escalera. Esta noche documentaremos todo lo que hemos encontrado. Haremos copias, nos aseguraremos de que quede constancia, aunque se lleven la propiedad. Subieron a la superficie cuando la última luz del día se apagó fuera de la cabaña. El Leyanar estaba esperando, con el crucigrama abandonado, la atención fija en la trampilla con la concentración de alguien que había pasado décadas persiguiendo misterios geológicos. Bueno, ¿qué has encontrado? Maya le entregó el diario minero de Sarah Blackfeather de 1867, con el mapa del sistema de túneles, y le entregó 3 trozos de mineral de la caja de abajo. Estos estaban en la primera cámara. Hay más, muchos más. Eleanor examinó las muestras con el equipo portátil que había traído, tomando medidas y tomando notas con la precisión de alguien que documenta algo extraordinario. Después de 20 minutos, levantó la vista con una expresión que mezclaba el entusiasmo científico con la preocupación humana. Maya, esta es una calidad de plata alambre que supera todo lo que he visto en 40 años de estudio de los yacimientos de Colorado. Si la beta continúa con esta consistencia y si el mapa muestra más cámaras con mineral de calidad similar, no estamos hablando de $20 millones. Estamos hablando de 30, tal vez más. La cifra no le parecía real. Maya intentó relacionarla con algo de su experiencia y no lo consiguió. 30 millones era más de lo que todos los profesores de su escuela ganarían en toda su carrera juntos. Era una riqueza generacional. Era la liberación de todos los temores económicos que había soportado durante 7 meses de vagabundeo. Pero también era la promesa de Sarah de administrar la confianza de Wolf, la fe de Rose en que Mia elegiría lo correcto por encima de lo fácil. Hay algo más. Mia le mostró a Eleanor las entradas del diario sobre la cámara sagrada. Sarah prometió proteger los artefactos indígenas para devolverlos eventualmente. Ese era el pacto que mencionó Rose. Por eso me lo dejó a mí en lugar de a Marcus o Victoria. Eleanor asintió lentamente. Entonces tenemos que encontrar esa cámara, documentar lo que hay allí y ponernos en contacto con el Consejo Tribal Ute Mountain Ute antes de que tus hermanos compliquen las cosas. ¿Cómo lo hacemos? Conozco a alguien, Joseph White Eagle, director de Preservación Cultural. Si Sarah realmente escondió objetos sagrados, la tribu tiene legitimidad para intervenir en tu caso en virtud de la Ley Federal de Patrimonio. ¿Nos creerán? Eleanor sonrió. Han estado esperando a que Rose terminara lo que empezó. Ella se puso en contacto con ellos hace 7 años. Les habló de los artefactos. Han sido pacientes. Ahora es el momento.
Maya sintió que las piezas encajaban. Rose no solo había ocultado el conocimiento de la mina, había estado trabajando activamente para cumplir la promesa centenaria de Sarah, estableciendo relaciones con la tribu, negociando acuerdos, esperando el momento adecuado para entregar todo a alguien que lo llevara a cabo. Y había elegido a Maya, no porque Maya fuera exitosa, rica o poderosa, sino porque Maya era lo suficientemente obstinada como para cumplir una promesa, incluso cuando eso le costara todo. Pasaron la noche en la cabaña, Maya fotografiando cada página del diario de Sarah, mientras el Llanar tomaba notas detalladas sobre las muestras de mineral. Lily se quedó dormida envuelta en mantas de emergencia, agotada por el miedo, el descubrimiento y el peso de secretos demasiado grandes para que una niña de 9 años los llevara sola. Pero los llevó de todos modos porque eso era lo que esta familia siempre había hecho. Sarah llevó el secreto de la plata y las cámaras sagradas durante 50 años. Rose lo había llevado durante 70 años más. Maya lo llevaría durante el tiempo que fuera necesario para honrar lo que habían protegido. Afuera, la temperatura bajó hasta casi alcanzar los 0 grados. Dentro, la estufa de hierro fundido permanecía fría porque no tenían leña y no sabían si la chimenea funcionaría después de 40 años sin usarse. Maya y Eleanor se sentaron en la oscuridad, ahorrando las pilas de las linternas, y hablaron en voz baja sobre la mañana. Mañana exploraremos el túnel norte, encontraremos la cámara sagrada y lo documentaremos todo. Luego me pondré en contacto con Joseph y le informaremos a la tribu antes de la audiencia del lunes. Y si tus hermanos consiguen una orden judicial, y si aparecen con la policía, entonces nos aseguraremos de que la documentación esté en un lugar donde no puedan suprimirla. Almacenamiento en la nube, múltiples copias enviadas a personas de confianza. Eleanor hizo una pausa, y nos aseguraremos de que la tribu lo sepa todo antes de que nadie pueda detenernos. Maya pensó en la amenaza de Marcus, incautación de la propiedad pendiente del resultado. Si un juez lo concedía, si la propiedad era puesta bajo custodia mientras se tramitaba la demanda, el acceso estaría restringido. Las pruebas podrían desaparecer. La mente podría ser explorada por los peritos que trabajaban para sus hermanos. ¿Y quién sabía lo que harían con lo que encontraran? Todo dependía de mañana, de encontrar la cámara sagrada, de localizar a Joseph White Eagle antes de que Marcus y Victoria pudieran actuar contra ella. Maya miró su teléfono una vez más. Seguía teniendo una sola barra de señal. Seguía sin haber nada más que el mensaje de Marcus burlándose de su situación. Abrió sus fotos y miró las imágenes del diario de Sarah. Miró el mapa que mostraba pasadizos aún sin explorar. Miró la promesa hecha hace 158 años por una mujer que tenía aún menos que Maya, pero que había elegido el honor por encima de la riqueza. Tu palabra es tu riqueza, había escrito Sarah en una entrada posterior que Mia había fotografiado. Todo lo demás es solo metal en el suelo. Mia se tumbó junto a Lily, cubriéndolas a ambas con la manta de emergencia, escuchando la respiración de su hija en la cabaña y en algún lugar muy por debajo de ellas, la montaña guardando sus secretos una noche más. Mañana descenderían a la oscuridad sagrada. Mañana encontrarían lo que Sarah había escondido para el pueblo de Running Wolf. Mañana sabrían si una promesa hecha en 1867 era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a los abogados de Marcus, a la determinación de Victoria y al peso aplastante de un sistema creado para recompensar a los ricos y castigar a los que luchan por salir adelante. Maya cerró los ojos e intentó dormir, pero su mente seguía volviendo al túnel norte, a lo que fuera que esperaba en la cámara marcada como lugar sagrado. Al momento en que finalmente comprendería lo que Rose le había confiado para que completara. El amanecer llegó con la claridad que proporciona la montaña, ese tipo de luz que hace que cada detalle se vea con nitidez. Ma se despertó antes de que Lily se moviera, antes de que Eleanor se levantara de su saco de dormir cerca de la estufa. Se quedó quieta y escuchó los sonidos matutinos de la cabaña. La madera se contraía a medida que el frío de la noche soltaba su agarre. Una rama arañaba el techo como uñas pidiendo entrar. Hoy encontrarían lo que Sarah había escondido. Hoy se revelaría la promesa. El Eleanor tenía café preparándose en un hornillo de camping cuando Lily se despertó. Comieron barritas proteicas y bebieron de tazas Sierra que sabían a metal y minerales. Y nadie habló mucho porque el peso del día que les esperaba requería silencio para poder soportarlo. El descenso llevó menos tiempo ahora que sabían lo que les esperaba.
Maya fue primero, luego Lily, luego Eleanor, moviéndose con una deliberación cuidadosa que reconocía 74 años de precaución acumulada. En el fondo, se reagruparon, revisaron el equipo y siguieron el mapa de Sarah hacia el pasaje norte. El túnel se estrechaba a medida que avanzaban, pasando de 5 a 4 metros de ancho. El techo bajaba hasta que Eleanor tuvo que agacharse. La temperatura bajaba con cada paso, lo suficiente como para que su aliento se convirtiera en nubes visibles a la luz de las linternas. El sonido del agua se hizo más fuerte, el goteo y el murmullo de un arroyo subterráneo, abriéndose camino a través de la piedra. Después de 200 pies, el pasadizo se abrió a una caverna natural. Maya barrió con su luz un espacio que parecía vasto a pesar de las paredes que podía ver. Formaciones de piedra caliza colgaban del techo, estalactitas que habían crecido durante milenios. El suelo era irregular. El agua se acumulaba en los puntos bajos creando espejos que reflejaban sus luces y las duplicaban. Contra la pared del fondo había algo que no era natural. Una barrera construida con piedras de diferentes colores apiladas con cuidado deliberado para llenar el hueco entre el suelo y el techo. El trabajo de Sarah ocultaba lo que Running Wolf le había mostrado. Eleanor se acercó a la pared y la examinó con ojo profesional. Esto lleva aquí más de un siglo. Sin alterarse, tocó una piedra con delicadeza. ¿Estáis listas? Maya miró a Lily, a la cara de su hija iluminada por la linterna, y vio determinación mezclada con miedo. Estamos listas. Trabajaron lentamente, quitando las piedras una a una, apartándolas con un cuidado que rayaba en la reverencia. La pared tenía 1 metro de grosor. Detrás de ella había una cámara de unos 2 metros de profundidad, formada de forma natural, protegida por la barrera de Sarah de cualquiera que pudiera haber llegado tan lejos en la montaña. Maya apuntó con su linterna hacia el espacio revelado y sintió que el tiempo se derrumbaba. El pasado y el presente se encontraban en la oscuridad que había guardado secretos durante generaciones. Cajas de madera y cestas tejidas llenaban la pequeña cámara. Todo estaba seco a pesar de la humedad de la caverna, protegido por la cuidadosa colocación de Sarah y la barrera de piedra que había mantenido alejado el clima. Maya alcanzó la cesta más cercana con manos que recordaban cómo ser delicadas a pesar de 7 meses de supervivencia en condiciones difíciles. El material tejido parecía increíblemente frágil. Lo levantó y lo colocó en el suelo, arrodillándose a su lado mientras Lily y Eleanor se acercaban. La tapa se abrió, revelando fragmentos de cerámica. Cada pieza estaba decorada con motivos geométricos en negro sobre arcilla roja. Son antiguas. La voz de Eleanor transmitía la reverencia de alguien que entendía lo que estaba viendo. 200 años, tal vez más. Cerámica ceremonial Ute. Maya fotografió cada pieza antes de pasar al siguiente recipiente. Objetos ceremoniales envueltos en cuero que de alguna manera habían sobrevivido. Artículos con abalorios, con motivos que contaban historias que ella no podía leer. Herramientas hechas de hueso y piedra, talladas con una precisión que sugería tanto utilidad como arte. Mamá. Lily había abierto una pequeña caja de madera. Mira. Dentro, envueltas en un paño tan viejo que casi se desintegraba al tocarlo, había 3 páginas arrancadas del diario de Sarah. El papel era frágil como la ceniza, pero la tinta se había conservado. La cuidadosa letra de Sarah seguía siendo legible después de 1 siglo y medio. Maya leyó con la linterna, con la voz temblorosa, mientras pronunciaba palabras que salvaban el tiempo. 12 de agosto de 1867. Hoy me reuní con el anciano Ute. Se llama Running Wolf. Sabía que yo estaba aquí, sabía de mi minería, esperaba enfado. En cambio, me mostró amabilidad. Me llevó más adentro de la montaña, me mostró cámaras sagradas donde su pueblo realizaba ceremonias, lugares donde los jóvenes iban a convertirse en guerreros, donde los antepasados dejaban ofrendas. Me sentí avergonzada allí de pie con mi pico y mi codicia. La segunda página continuaba con el relato de Sarah, las historias de Running Wolf sobre la montaña, sobre la conexión de su pueblo con este lugar, sobre por qué las cámaras tenían importancia más allá de cualquier valor práctico que pudieran tener. La tercera página hizo que Mia dejara de leer y se limitara a mirar las palabras escritas en 1867 por una mujer que había entendido exactamente lo que se le pedía. He escondido todo lo que Running Wolf me mostró detrás de una pared que parece natural. Su pueblo podrá reclamarlo cuando sea el momento adecuado.
También he escondido mis mejores muestras de plata. Si vienen hombres codiciosos, encontrarán suficiente en lugares obvios, pero el verdadero tesoro, tanto los objetos sagrados como la plata más fina, permanecerán a salvo. Que estas páginas den testimonio. No infringí ninguna ley, no hice daño a nadie y mantuve mi palabra a una amiga. Si muero aquí, que mis hijas de sangre que vengan después honren lo que he protegido. Eleyanar lo fotografió todo, mientras Maya se sentaba con las páginas en sus manos y comprendía plenamente lo que Rose le había transmitido. No solo riqueza, no solo propiedades, sino un pacto entre dos personas que la sociedad había empujado a los márgenes. Personas que habían encontrado en el otro algo más valioso que cualquier metal extraído de la piedra. Tenemos que ponernos en contacto con la tribu ahora, antes de la audiencia. El trayecto hasta Toeok duró 3 horas a través de puertos de montaña que aún conservaban nieve y cortes sombreados. Eleanor viajó con ellos, navegando mientras Maya conducía y Lily dormía en el asiento trasero, agotada por la revelación del peso de llevar la historia. La sede tribal de Ute Mountain Tea ocupaba un edificio moderno que lograba honrar la tradición al tiempo que se adaptaba firmemente a las necesidades actuales. Joseph White Eagle los recibió en una oficina cuyas paredes estaban cubiertas de mapas de territorios tradicionales, fotografías de ceremonias y documentación de la negativa de un pueblo a desaparecer a pesar de todo lo que la historia había intentado arrebatarles. Tenía 50 años, quizá 55, con canas entremezcladas en su cabello negro y ojos que evaluaban antes de ofrecer confianza. Eleanor hizo las presentaciones y la expresión de Joseph cambió cuando oyó el nombre de Ma. Chen, la nieta de Rose Chen. Llevamos 7 años esperando. Escuchó mientras Maya le explicaba, le mostraba fotografías de los artefactos, las páginas rasgadas del diario de Sarah, el mapa de los túneles. Joseph lo estudió todo con intensa concentración y luego llamó a 2 ancianos a su oficina. Los hombres mayores examinaron las fotografías con manos que temblaban ligeramente, pasándose las imágenes de uno a otro mientras hablaban en Ute demasiado rápido para que Mia pudiera seguirles. Uno de los ancianos levantó la vista con los ojos húmedos y se dirigió directamente a Joseph. Dice que éstas pertenecían a su bisabuela. Ella hablaba de una cámara sagrada. La ubicación se perdió hace 5 generaciones. Esto es un regreso a casa. Joseph se volvió hacia Maya. Tu antepasada Sarah Blackfeather protegió lo que era nuestro. Tu abuela Rose continuó con esa protección. Ahora tú la completas. Hay más. Maya sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Mis hermanos están impugnando el testamento. Han solicitado la incautación de la propiedad. La audiencia es mañana por la mañana. Si ganan, perderé el acceso a todo. Joseph apretó la mandíbula. Entonces intervendremos. La ley federal del patrimonio nos da legitimidad. La ley de protección y repatriación de tumbas nativas americanas. Si tus hermanos quieren luchar, se enfrentarán a nosotros en la supervisión federal. Uno de los ancianos volvió a hablar, esta vez mirando directamente a Maya y Lily. Joseph tradujo. Él dice, tú tienes el aspecto de la gente de las montañas. La madre de Sarah Blackfeather era Ute White River Band. La sangre es sangre. No solo estabas devolviendo nuestro patrimonio, tu familia devolvió lo que se había llevado. Maya sintió que algo cambiaba en su pecho. Familia. La palabra que Marcus y Victoria habían convertido en arma, que David había descartado, que ella pensaba que no significaba nada más allá del ADN y la historia compartida. Pero aquí significaba algo diferente. Significaba pacto y promesa, y la elección de honrar lo que importaba más allá del interés propio. Tenemos el borrador del acuerdo que Rose negoció. Joseph sacó un documento de su archivo. Las cámaras sagradas y los artefactos volvieron al control tribal. Los derechos mineros siguen siendo de su familia. El 10% de los ingresos de la minería se destinará a nuestro fondo de preservación cultural. ¿Solo el 10%? Parece poco si la plata vale lo que estima Eleanor. Joseph sonrió. Rose insistió. Dijo que la plata era suya. Los objetos sagrados eran nuestros. Un intercambio justo. El documento estaba redactado de forma profesional, detallado, listo para las firmas que habían esperado 7 años. Al final, 2 líneas en blanco. Una con el nombre de Harold Brenner, padre, propietario. La otra,
presidente del Consejo Tribal, Ute Mountain, Tribu Ute. Hoy presentaremos los documentos de intervención, moción de emergencia. El juez tendrá que considerar los intereses tribales antes de dictar sentencia sobre la incautación. Gracias. La voz de Maya apenas se mantuvo firme. Gracias por creer en nosotros. Creemos en cumplir las promesas, incluso cuando se necesitan 5 generaciones. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido y demasiado frío. Mia se vistió de nuevo con su ropa de funeral porque era el único traje profesional que tenía. Lily llevaba su uniforme escolar. Condujeron a Denver en silencio. Eleanor la seguía en su camioneta. Ambos vehículos llevaban documentación que representaba 158 años de mujeres que habían elegido lo correcto en lugar de lo fácil. El juzgado era el mismo edificio donde se había leído el testamento de Rose, pero esta vez entraron en una planta diferente, en una sala diferente, enfrentándose a consecuencias diferentes. Presidía la jueza Martha Morrison, una mujer de unos 65 años, cuyo rostro sugería que había escuchado todos los argumentos y excusas 2 veces y que ninguno le había impresionado. Marcus y Victoria se sentaron con Stanley Richter en la mesa de los demandantes, con trajes de $3,000, confiados en que el dinero podía remodelar la realidad a su antojo. Apenas miraron a Maya cuando ésta tomó asiento junto a Sam Brooks, el abogado local al que Eleanor había convencido para que se encargara del caso. Sam tenía unos 60 años, curtido por la vida en la montaña, y poseía ese tipo de competencia tranquila que proviene de ganar casos gracias a la preparación y no a la intimidación. Había revisado todo durante el fin de semana, hecho llamadas telefónicas y presentado respuestas que Maya no habría podido permitirse si le hubiera cobrado su tarifa habitual. Joseph White Eagle y 2 ancianos de la tribu se sentaron en la galería. Su presencia cambió la energía de la sala de una manera que Marcus y Victoria claramente no habían previsto. Eritor no dejaba de mirar hacia atrás, evaluando esta variable inesperada. La jueza Morrison llamó al orden a la sala. Su voz transmitía la eficiencia de alguien que valoraba el tiempo y despreciaba el despilfarro. Se trata de una impugnación de testamento. Los demandantes Marcus Chen y Victoria Chen Morrison alegan capacidad disminuida e influencia indebida. Los demandados responden que el testamento se ejecutó correctamente y refleja la clara intención del fallecido. Además, tenemos una moción de intervención de emergencia del Consejo Tribal Ute Mountain Ute. Señor Richter, proceda. Eritor se puso de pie y pronunció su alegato inicial con pulcritud. El testamento era irracional. Mia no recibió prácticamente nada, mientras que sus hermanos recibieron millones. Esto sugiere un deterioro mental. Además, la actual situación de Maya como persona sin hogar plantea dudas sobre su capacidad para administrar propiedades y sobre si manipuló a una anciana mediante un mayor contacto durante su deterioro cognitivo. La respuesta de Sam fue más tranquila, pero contundente. Las pruebas demostrarán que Rose Chen tenía plena capacidad mental cuando redactó su testamento. Los registros médicos, el testimonio del abogado y su propio video testamento confirmaron que entendía exactamente lo que estaba haciendo y por qué. Maya recibió propiedades por un valor sustancialmente superior al de las partes de sus hermanos, pero se requerían cualidades específicas para administrarlas adecuadamente, cualidades que Rose creía que Mia poseía. La jueza Morrison revisó los documentos mientras ambos abogados esperaban. Primero los registros médicos, luego el testamento en sí, y luego algo que le hizo levantar ligeramente las cejas. Hay un video testamento. Sam se puso de pie. Sí, su señoría. Grabado 2 semanas antes de la muerte de la señora Chen en la oficina de su abogado. Ella aborda específicamente la posibilidad de esta impugnación. Eritor objetó de inmediato. El testimonio en video es perjudicial y potencialmente inadmisible. Es un documento testamentario. El juez Morris lo consideró perfectamente admisible. Lo veremos después del testimonio en vivo. Victoria testificó primero, describiendo la supuesta confusión de Rose en sus últimos meses. Historias repetidas, nombres olvidados, momentos de aparente desorientación. Su presentación fue profesional, clínica, diseñada para pintar un cuadro de deterioro cognitivo sin parecer cruel. El contrainterrogatorio de Sam fue quirúrgico. ¿Cuántas veces visitó a su abuela en sus 2 últimos años? Victoria dudó.
quizás 5 o 6 veces, 5 o 6 visitas en 24 meses. Y basándose en este contacto limitado, usted afirma ser experta en su estado mental. También consulté con sus médicos. ¿Algún médico le diagnosticó demencia o deterioro cognitivo? No formalmente, pero su afirmación se basa en su interpretación durante visitas ocasionales, no en un diagnóstico médico. La compostura de Victoria se resquebraja ligeramente. Mi abuela no le dejó prácticamente nada a mi hermana, mientras que a nosotros nos dejó millones. Eso no es racional. Sam presentó el historial médico de Rose. Las pruebas cognitivas mostraban un funcionamiento normal. Los exámenes neurológicos no revelaban ningún deterioro. Las notas del médico describían a una paciente alerta, orientada y plenamente competente para tomar decisiones legales. Marcus testificó a continuación, centrándose en la falta de hogar de Maya como prueba de su falta de criterio. Vive en su coche con un niño de 9 años. Esa no es una persona capaz de gestionar una propiedad multimillonaria. El contrainterrogatorio de Sam fue igualmente directo. ¿Cuándo se enteró de que su hermana no tenía hogar? Hace unos meses, su ex marido lo mencionó. ¿Qué hizo para ayudarla? Le ofrecí consejo, ayuda económica, un lugar donde quedarse. Ella no lo pidió. ¿Tenía que pedirlo? Es su hermana. Marcus se movió incómodo. Tengo mis propias obligaciones, incluyendo un Tesla en un ático, pero no incluye ayudar a su hermana y sobrina sin hogar, mi madre. El argumento dio en el blanco. El juez Morrison tomó nota. Sam llamó a sus testigos. Eleanor testificó sobre la agudeza mental de Rose durante sus 15 años de relación profesional. Ruth Campbell describió las visitas intencionadas de Rose a Copperfield, su cuidadosa planificación, su claridad sobre la importancia de la propiedad. Frederick Patterson explicó la ejecución del testamento, la evaluación de competencia, las instrucciones explícitas de Rose. Luego Joseph White Eagle subió al estrado. Explicó la Cámara Sagrada, los artefactos y las protecciones federales del patrimonio que se aplicaban. Describió los 7 años de negociaciones de Rose con la tribu y el borrador del acuerdo, que demostraba una planificación intencionada y no un impulso confuso. Tu abuela tenía las ideas muy claras. Rose sabía exactamente lo que estaba protegiendo y por qué. Estaba esperando a la persona adecuada para completar lo que Sarah Blackfeather había comenzado. Esto desencadenó el examen del diario, las fotografías y las páginas rasgadas con el pacto de Sarah. La sala se quedó en silencio a medida que se acumulaban las pruebas, construyendo una imagen no de una anciana confusa, sino de una planificación deliberada de la sucesión que abarcaba 5 generaciones. Finalmente, Sam se dirigió al juez. Su señoría, tenemos una última prueba, el video testamento de Rose Chen. El alguacil instaló una pantalla. Las luces se atenuaron ligeramente y Rose apareció sentada en una mesa de conferencias, mirando directamente a la cámara con ojos que transmitían total claridad. Su voz llenó la sala. Me llamo Rose Chen. Estoy grabando esto en pleno uso de mis facultades mentales para abordar lo que sé que serán impugnaciones a mi testamento. Marcus y Victoria lo impugnarán. Lo espero. Los conozco desde que nacieron. Solo ven el dinero, el éxito, el estatus. No entienden el legado. Maya sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero mantuvo el rostro impasible. Lily le apretó la mano. Rose continuó. Maya es diferente. Ha enfrentado la pobreza, el divorcio, la falta de hogar, pero se mantuvo amable, protegió la alegría de su hija cuando no tenía nada. Esa fortaleza que Marcus y Victoria nunca han necesitado. La propiedad de la montaña no es solo tierra. Es un pacto que mi bisabuela Sarah hizo con los jóvenes. He mantenido esa promesa durante 70 años. Maya la completará. El video mostraba a Rose inclinándose hacia adelante y hablando directamente a quien lo viera. Marcus creó una empresa y Victoria se convirtió en socia. Estoy orgullosa de ellos, pero esos logros no requieren carácter, solo ambición. Mantener una promesa cuando cuesta todo. Eso requiere carácter. Maya lo tiene. Lo ha demostrado cada día que ha estado sin hogar, pero aún así ha enseñado belleza a adolescentes desagradecidos. Aún así ha protegido a su hija. El cierre de Rose tuvo un peso que silenció la sala del tribunal. Marcus vendería al mejor postor. Victoria lo convertiría en complicaciones legales. Pero Maya hará lo correcto. Por eso ella hereda la montaña. No porque los quiera menos, porque Maya es apta para esta responsabilidad. Mantente firme, Maya.
Estoy orgulloso de ti. El video terminó. La jueza Morrison se quedó sentada en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego miró a Marcus y Victoria con una expresión que sugería que había llegado a conclusiones sobre ellos que iban más allá de las cuestiones legales. He oído suficiente. Se deniega la impugnación del testamento. Las pruebas médicas respaldan de forma abrumadora la capacidad mental de Rose Chen. Su testamento en video demuestra que anticipó este desafío, lo que en realidad demuestra una claridad excepcional en lugar de confusión. Además, se aplican las protecciones de la Ley Federal de Patrimonio. La propiedad contiene lugares sagrados para los nativos americanos que requieren una gestión específica. La división violaría las protecciones federales. Ella miró a Marcus y Victoria con una mirada que podría congelar el agua. El video de vuestra abuela deja claro que ella entendía muy bien vuestro carácter. Recibisteis herencias sustanciales, más que suficientes para llevar una vida cómoda, pero estáis aquí tratando de quitarle a alguien lo que ella dejó específicamente para otra persona, porque no podéis aceptar que ella valorara cualidades que vosotros no poseéis. Cayó el martillo. El testamento se mantiene tal y como está redactado. Maya Chen es la única propietaria. Caso desestimado con perjuicio. Condeno a la parte demandada al pago de las costas y los honorarios de los abogados. La sala estalló en una celebración silenciosa. Joseph y los ancianos se levantaron y se acercaron a Maya con abrazos que traspasaban las fronteras culturales gracias a la victoria compartida. Eleanor le agarró del hombro. Sam recogió sus papeles con satisfacción. Marcus y Victoria se quedaron paralizados por un momento. Entonces, Victoria recogió su maletín con precisión mecánica y salió sin decir una palabra. Marcus se quedó mirando al suelo, donde su confianza se había hecho añicos contra el video testamento de Rose. Fuera del juzgado, Marcus alcanzó a Maya antes de que llegara al aparcamiento. De alguna manera parecía más pequeño, disminuido por una derrota que no tenía nada que ver con el dinero. Anoche vi ese video 20 veces. Ella sabía exactamente lo que hacemos. Lo predijo todo. Maya se detuvo, pero no habló. Dejó que él asimilara la revelación que intentaba salir a la superficie. Victoria y yo tenemos éxito. Somos ricas y respetadas. Pero la abuela no confiaba en nosotras. Confiaba en ti. Eso duele más que perder la propiedad. Podrías haber sido digno de confianza. No es demasiado tarde. Marcus la miró con algo que podría haber sido el comienzo de la comprensión. Quizás no sé cómo ser la persona que ella veía en ti. Empieza por asistir al cumpleaños de Lily el mes que viene. No hace falta un regalo caro. Solo tienes que aparecer. Asintió lentamente y se alejó, subiéndose a su Tesla, donde Victoria lo esperaba con una expresión como de hielo tallado. Se marcharon juntos, pero algo había cambiado. La certeza absoluta con la que habían entrado en la sala del tribunal se había resquebrajado. 2 semanas más tarde, Mia se sentó frente al Dorpupú al otro lado de un escritorio. Harrison Wright, un coleccionista privado cuyo trabajo como consultor de museos lo había convertido en un experto precisamente en el tipo de plata que Sarah había extraído. El Eleanor había organizado la reunión después de autenticar las muestras con todas las bases de datos geológicas disponibles. Wright manipulaba las muestras de mineral con una reverencia que superaba incluso a la de Eleanor. Son de calidad museística. La formación es perfecta, con documentación completa que se remonta a 1867. Pidió 4 o 5 millones por la transacción en efectivo de la colección de muestras. Además, me gustaría exhibir algunas piezas seleccionadas en el Museo de Historia Natural de Denver. Las tarifas de exposición son de $120,000 al año. Maya intentó procesar unas cifras que aún no le parecían reales. Eso es más de lo que yo gano en 100 años de docencia. Wright sonrió. Tu tatarabuela murió sin venderlas nunca. Ella valoraba algo más que su precio de mercado. Respeto que todas las piezas se exhiban con la atribución completa. Colección Sarah Blackfeather, conservada por Rose Chen, donada por Maya Chen. Una condición, la voz de Maya era firme. El 10% de los ingresos de la venta se destinará directamente al Fondo de Preservación Cultural Ute Mountain Ute. Wright levantó las cejas. Esos son $450,000 que estás regalando. Sarah hizo una promesa. Voy a cumplirla toda, no solo las partes que me convienen. La transacción se cerró en una semana. Los 4, 5 millones
menos los honorarios de los abogados y la donación a la tribu, dejaron a Maya con $378,000. Transfería $500,000 a un fideicomiso para el futuro de Lily, invertía $2 millones de forma conservadora y mantenía el resto en efectivo. Lo primero que compró fue un apartamento de 3 dormitorios en un barrio con buenos colegios. No era caro ni llamativo, solo un lugar donde Lily pudiera tener su propia habitación y Mia pudiera dejar de fingir que estaban viviendo una aventura. Lo segundo fue continuar con su puesto de profesora. El director pareció sorprendido cuando Mia regresó después de las vacaciones de primavera. Ya no necesitas dar clases. Lo sé, pero estos niños necesitan a alguien que crea que pueden hacer cosas bonitas, incluso cuando el mundo les dice que no valen nada. Yo estoy cualificada para esa lección en particular. Pasaron 6 meses de reconstrucción. La cabaña fue restaurada, cuidadosamente conservada en lugar de renovada. La entrada de la mina recibió las medidas de seguridad adecuadas. La cámara sagrada permaneció sellada, excepto para el acceso tribal. Joseph tenía la única llave. La ceremonia de dedicación tuvo lugar en septiembre. Los álamos de montaña se tornaban dorados contra la oscuridad siempre verde. Asistieron 75 personas, miembros de la tribu, Eleanor y Ruth, Sam, historiadores locales y Marcus, que acudió como se le había pedido y se quedó de pie, incómodo, al fondo, hasta que Lily lo llevó hacia adelante para que se situara con la familia. Se colocó una placa de bronce cerca de la entrada de la cabaña. Sarah Blackfeather, lugar sagrado del patrimonio. En honor a Sarah Blackfeather, 1845-1918, que construyó con sus manos y cumplió su palabra. Rose Chin, 1930-2021, que protegió lo que no le pertenecía. Maya Chen, que eligió el honor por encima de la riqueza, protegida por un pacto, preservada para las generaciones futuras. Joseph habló primero. 3 generaciones de mujeres que nos enseñaron que la administración es más importante que la propiedad. Sarah protegió lo que pertenecía a nuestro pueblo. Rose continuó esa protección. Maya la completó. Así es como deben funcionar las promesas a través del tiempo, a través de las culturas, a través de las barreras que nos dividen. Maya se puso de pie ante la multitud reunida, con Lily a su lado, y trató de encontrar las palabras adecuadas para describir a 5 generaciones de mujeres que eligieron lo difícil en lugar de lo fácil. Yo heredé esta propiedad sin hogar, viviendo en mi coche. Mis hermanos se rieron porque pensaban que la riqueza se medía en dólares, pero Sarah me enseñó lo contrario. Rose me confió esa lección. La riqueza es mantener tu palabra cuando te cuesta todo. Todo lo demás es solo metal en el suelo. Lily sorprendió a todos al dar un paso al frente para hablar. Su voz resonó en el claro con una claridad que sugería que la terquedad de Rose había saltado con éxito de generación en generación. Mamá y yo estábamos sin hogar hace 6 meses. Ahora podríamos vivir en una mansión, pero no lo hacemos porque nuestra tatarabuela Sara nos enseñó que algunas cosas no tienen precio. Esta montaña no tiene precio. La promesa de Sara no tiene precio. Y cumplir tu palabra cuando te cuesta todo, eso tampoco tiene precio. Algún día se lo enseñaré a mis hijos. Eso es lo que hace esta familia. Cumplimos nuestras promesas. La ceremonia terminó con la bendición tribal. El humo de la salvia se elevaba hacia el cielo de septiembre mientras los ancianos cantaban oraciones que databan de siglos antes de la llegada de los europeos. Incluso Marcus participó, torpe pero esforzándose, lo cual era más de lo que Mia se había atrevido a esperar 6 meses antes. Más tarde, cuando los invitados se marcharon y la puesta de sol pintó las montañas con tonos que ninguna fotografía podría capturar, Mia se quedó con Lily en el porche restaurado de la cabaña. El Leyanar se unió a ellas, con Ruth a su lado. Ambas mujeres habían decidido ayudar cuando no tenían más obligación que la decencia humana. Tu abuela estaría orgullosa. La voz de Eleyanar era suave. Todos lo estarían. Eso espero. Maya miró las montañas que guardaban sus secretos. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Lily podría haber tenido más si me hubiera quedado con el resto de la plata. Lily se apoyó en su madre. Tenemos suficiente, mamá. Y tenemos algo mejor. ¿Qué es eso, cariño? Sabemos quiénes somos. Somos la familia que cumple sus promesas. Nadie nos puede quitar eso.
Maya abrazó a su hija y vio cómo se desvanecía la última luz de las cimas que habían sido testigos de más dramas humanos de los que ningún libro de contabilidad podría registrar. Sarah construyendo su cabaña en 1867. Running Wolf compartiendo los espacios sagrados de su pueblo. Rose protegiendo secretos durante 7 décadas. Y ahora Maya enseñando a su hija que la integridad trascendía los saldos bancarios y que la verdadera riqueza era saber que habías elegido bien cuando era más fácil elegir mal. El reloj de bolsillo hacía tic-tac en el bolsillo de la chaqueta de Maya, marcando el tiempo como lo había hecho durante 158 años. El tiempo revela todas las verdades, prometía la inscripción, y así había sido. Reveló que el éxito de Marcus era vacío, que los logros de Victoria eran insignificantes, que la falta de hogar de Maya había sido la prueba que demostró que era digna de una confianza que se extendía por generaciones. Pensó en los 30 millones de dólares que aún estaban enterrados en la montaña, plata que nunca se tocaría porque algunas promesas importaban más que cualquier beneficio. Pensó en Sarah, que murió en esta cabaña en 1918, tras haber cumplido su palabra con Running Wolf durante 51 años, en Rose, que la visitaba cada pocos meses desde hacía 70 años, protegiendo lo que no le pertenecía. Y pensó en enseñar arte los lunes por la mañana a adolescentes a los que, en su mayoría, no les importaba, ayudándoles a ver que la belleza existía incluso en el fracaso, incluso en la pobreza, incluso en los lugares más difíciles que la vida podía construir, porque esa era la verdadera herencia, no el dinero, ni las propiedades, ni siquiera la promesa cumplida, sino la comprensión de que algunas cosas valían más que la comodidad, la riqueza o la aprobación de personas que medían el valor en ceros en los extractos bancarios. Marcus se acercó cuando la oscuridad se apoderó del claro. Se había quedado más tiempo de lo esperado, ayudando a limpiar, manteniendo una conversación incómoda con los miembros de la tribu, que lo recibieron con más amabilidad de la que se merecía. He estado pensando en lo que dijiste sobre aparecer. El cumpleaños de Lily es el 15 de octubre a las 2:00. La dirección del apartamento está en la invitación a la que Victoria no respondió. Estaré allí, sin Tesla, sin regalos caros, solo yo. Eso es todo lo que ella necesita. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros necesitaba. Él asintió y se dirigió a su Tesla. Y tal vez Mia lo estaba imaginando, pero su postura parecía menos segura que antes, como alguien que cuestiona los cimientos que creía sólidos. La montaña fue testigo silencioso de la partida de los últimos vehículos, cuyas luces traseras desaparecían por el camino de tierra rojizo. Maya y Lily permanecieron en el porche, envueltas en el frío de septiembre que prometía que el invierno no estaba lejos. Cuéntame otra vez lo de Sarah. La voz de Lily estaba somnolienta, pero decidida a saber cómo había construido este lugar. Así que Maya le contó la historia tal y como se la había contado Rose, tal y como la madre de Rose se la había contado a Rose, una cadena de mujeres que transmitían el conocimiento que importaba más que cualquier documento de herencia. Estaba sola y rechazada, pero construyó un hogar de todos modos. Encontró plata y protegió promesas. Vivió 51 años en esta cabaña y nunca rompió su palabra. Así es como se ve la fuerza, cariño. No es lo que tiene el tío Marcus, no es lo que logró la tía Victoria, sino lo que Sarah eligió cuando era más fácil elegir otra cosa. Las estrellas aparecieron una a una hasta que el cielo se iluminó con una luz que los habitantes de la ciudad nunca veían. Maya observó las constelaciones girar sobre su cabeza y sintió que el peso del pacto cumplido se convertía en algo parecido a la paz. Mañana volverían a Denver, al apartamento que era suyo, a la vida que estaban construyendo a partir de los escombros de todo lo que se había desmoronado. Pero esa noche se encontraban donde Sarah se había encontrado, donde Rose había visitado durante 70 años, donde 5 generaciones de mujeres habían demostrado que algunas verdades trascendían el tiempo y las circunstancias en la brutal aritmética de la supervivencia. Tu palabra es tu riqueza, había escrito Sarah. Todo lo demás es solo metal en la tierra. Maya entendía ahora lo que eso significaba. No que el dinero no tuviera valor, sino que mantener la fe en los muertos, los vivos y los que aún no habían nacido importaba más que cualquier fortuna enterrada en piedra. Que enseñar a Lily a ver el mundo a través de los ojos de Sarah
Valía más que los 30 millones que aún dormían en los túneles bajo sus pies. La puerta de la cabaña se cerró detrás de ellos con un sonido satisfactorio. La montaña montaba guardia como lo había hecho durante milenios, paciente, impermanente y totalmente indiferente a la ambición humana. Y en algún lugar de la oscuridad, Maya imaginó que podía oír la voz de Sara llevada por el viento a través de las ramas de los pinos, prometiendo que algunas montañas mantenían su palabra para siempre a aquellos que aprendían a escuchar.